Y bienvenidos de nuevo a vuestra masterclass aquí en The Factory School. Y bueno, hoy vamos a hablar de la introducción a Movie Render Graph en Unreal Engine. Bueno, principalmente, como ya sabéis, estas masterclasses son siempre pues, un contenido adicional y que es transversal a la formación que tenéis del máster en The Factory School. De Movie Render Graph vamos a hablar de él en concreto porque, aunque es relativamente nuevo, es decir, lo han introducido en las últimas versiones de Unreal Engine. Creo que todavía a lo mejor no es a lo mejor la herramienta ideal para que lo vayáis utilizando hoy en día. Si es cierto, si lo vais, luego lo vais a valorar vosotros según vayamos haciendo pruebas, que oye, la verdad es que permite muchísimas posibilidades y aumenta, pues al fin y al cabo, una cantidad, te permite generar técnicas híbridas, que es una de las cosas que quiero que valoremos un poco más al final, que la verdad es que sin duda va a acelerar mucho el proceso a la hora de tener que hacer renderizados concretos o específicos con distintas técnicas. Está muy bien orientada, bueno, ahora vamos a verlo también, en la cuestión de variables que te va a permitir facilitarte muchísimo la tarea a la hora de configurar precisamente todo el apartado del render que tiene que ver con un Real Engine. Pero quiero que, como siempre, tengáis en cuenta que bajemos, como siempre, un poco las expectativas, porque siempre que explicamos una tecnología nueva dentro de estas masterclasses, suena muy bien, pero obviamente tenemos que valorar todos sus apartados. Va a tener muchos pros, pero también tenemos que tener en cuenta que va a tener muchas contras. Su propia nombre lo dice. Entonces, bueno, sois vosotros los que tenéis que juzgar si lo queréis utilizar o no. Esto, pues a lo mejor, como siempre, pues cuando pasen a lo mejor pues, unos cuantos meses, unos cuantos años o unas cuantas versiones, como si nunca, no sabemos un tiempo definido concreto, pues seguramente a lo mejor es la técnica la que más vayamos a utilizar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya está disponible a partir de la 5.4 de Unreal Engine, así que, pues bueno, lo suyo como siempre es que valoremos siempre estas nuevas herramientas, por lo menos porque si no la vamos a utilizar ahora, sí por lo menos que estemos lo suficientemente preparados para cuando la vayamos a utilizar en el futuro. Entonces, bueno, vamos a hablar de Movie Render Graph, sobre todo la palabra gráfico de eventos, porque vamos a coger mucho de lo que nosotros conocemos de los blueprints y lo vamos a aplicar también aquí esto del movie render. Aquellos que todavía no habéis llegado a las lecciones de blueprints, pues como siempre os digo, sentaos, disfrutad, verlo con, pues bueno, con las ilusiones que conlleva ver cosas nuevas y aunque no entendáis a ciertas cosas y ciertos apartados que vamos a hablar de variables, como os he estado contando antes, y muchas cosas que tienen que ver con nodos, que aunque bueno, si habéis visto un poquito de materiales, pues básicamente es muy parecido, pero bueno, a grandes rasgos si es todavía muy avanzado para vosotros, nada, como os digo, sentaros, disfrutar, ver cómo funciona y recordar que al fin y al cabo esta masterclass la podéis ver llegado pues un poquito más adelante, cuando ya dominéis un poquito más Unreal Engine, lo vais a acabar utilizando. Bueno, por lo primero de todo, hablamos de Movie Render Graph, dónde está ubicado, cómo se utiliza y sobre todo qué nos va a aportar a la hora de renderizar a diferencia de las metodologías antiguas. Bueno, pues nada, abrimos Unreal Engine. Vamos a hacer los ejemplos con nuestro ejemplo clásico, con nuestra mini casita, que al fin y al cabo, como en las lecciones de renderizado también vemos este ejemplo, pues también me sirve para que nos podamos valorar perfectamente uno a uno toda esta nueva técnica con la antigua. Para poder utilizarla, utilizamos básicamente también los mismos plugins que anteriormente. Eso significa que en Edit Plugins tenemos que, sobre todo, buscar Movie Render Queue. Es decir, Render Movie Queue tiene que estar activo. Este simplemente hecho de que esté activo ya de per se también va a activar el apartado del graph, porque viene incluido dentro del Render Movie Queue. También es muy recomendable que activemos los pases adicionales, porque bueno, también nos vamos a utilizar un poquito del Movie Render Graph y concretamente, pues independientemente de que también permitía, por ejemplo, pues hacer renders panorámicas y demás, cosa que, por ejemplo, el Render Movie Queue todavía a día de hoy no puedo hacer panorámicas, eso habría que utilizar la metodología clásica, pero bueno, como siempre presiento que en el futuro pues lo irán añadiendo nuevas cosas. De hecho, luego os hago una comparativa de lo que va a ir viniendo en los futuros Unreal Engines, siguientes versiones, para que lo podamos valorar también con mayor facilidad. Bueno, básicamente hay que activarlo. Eso significa que ahora, pues, cuando se no está activo, pues utilizaríamos el método todavía más antiguo, cosa que no, obviamente no vamos a recomendar para nada, pero vamos a generar una secuencia, la vamos a guardar, una muy rápida, esta misma, una secuencia genérica, y recordamos que cuando pulsábamos este botón, pues se nos abre esta ventana. Este es el Render Movie Queue, clásico, por así decirlo. Luego está el más antiguo todavía, que es este Movie Stand Capture, que es el legado, que ya es legado, eventualmente va a acabar desapareciendo y no es lo recomendable para nada. El Render Movie Queue tiene muchísimas ventajas y a día de hoy casi es lo que tenemos que tener siempre activo. De hecho, creo que ya viene, siempre que creáis un proyecto nuevo, ya viene por defecto activo.
No, no siempre, ¿eh? Tener en cuenta que no siempre viene activo. Estoy pensando que hay alguna que otro perfil, algún que otra plantilla que todavía no viene activo y tenéis que activarlo. Por eso siempre repito dónde se puede buscar y dónde se puede activar. Bueno, pues este sería el básico, que seguramente, si no lo habéis visto, como digo, en las lecciones, pues ya lo veréis más adelante, pero bueno, te permite, pues al fin y al cabo, generar unas configuraciones, guardarlas como un preset y tiene un montón de cosas que son súper útiles, como generar hasta vídeos, te permite sacar pases, etcétera. Vamos a intentar valorar todas esas posibilidades que tiene este renderizador, pero en este nuevo Movie Render Graph y así podamos entender mejor cómo sacarle el partido. Reitero, no están todas las opciones. Una gran mayoría de las opciones sí están, que casi las más importantes por así decirlo, pero hay otras que no. Así que bueno, aquí este no lo vais a perder, es decir, no vais a dejar de utilizarlo, como digo, de un día para otro. En fin, no perdamos el tiempo. ¿Dónde está este nuevo apartado? Bueno, pues lo tenemos aquí en la configuración. Independientemente de que nosotros tenemos una lista de configuraciones que podemos guardar, como hemos dicho, y cargarla, si os fijáis, aquí hay una nueva opción que pone Replace with Graph. Este apartado lo que hace es cambiar la configuración del renderizador que tenemos en este instante, este de aquí, en vez de ser el que estamos viendo aquí, le vamos a llamar ahora clásico, el más moderno, por así decirlo, tenemos uno nuevo. Podemos darle aquí y reemplazarlo por un gráfico. Como veis, poner entre paréntesis es bastante experimental. Pero bueno, clicamos entonces aquí y nos aparece directamente la configuración por defecto de Default Render Graph. Yo lo primero que recomiendo cuando llegamos aquí es, como hemos reemplazado, y este es el que viene por defecto dentro de un Unreal Engine, no lo cambiéis porque este es, pues eso, es el de por defecto y si vais a abrir otro proyecto vais a notar esos cambios también en ese por defecto. Siempre mi recomendación es, según ponemos el reemplazar por un gráfico, volvemos a abrir y como veis ha cambiado un poquito todo y le damos aquí a nuevo gráfico, ¿vale? Luego veréis que también se puede volver de nuevo, como veis, a reemplazar with preset. Preset sería lo que teníamos antes y graph es lo que vamos a ver ahora. Pero en mi caso voy a decirle, voy a crearle un nuevo gráfico. A tener un nuevo gráfico, le pongo un nombre, pues va a ser mi New Movie Graph Config, no le pongo ningún nombre nuevo, simplemente le doy que salvar y ya me aparece. Bueno, igual que antes, igual que con el preset, cuando clicaba dentro de la configuración, me abría una ventana. Pues clico en esta. Clico entonces, me va a aparecer esto que tenemos aquí. Esto es el Movie Graph Config, el que nos permite configurar el gráfico de renderizado, las configuraciones que vamos a hacer para cuando rendericemos. Y aparece todo esto. Al principio, pues va a ser un poco difícil de entender porque, claro, hay muchos, de repente ya unos nodos colocados, esto siempre asusta mucho. No os preocupéis, Dali como viene por defecto, es decir, nosotros sin tener que preocuparnos de nada, esto lo vamos a colocar aquí a la derecha para que lo podamos ir cambiando de uno a otro fácilmente. Pero bueno, en el Movie Render Queue que tenemos, si nosotros le damos a renderizar ahora mismo, va a funcionar perfectamente. Ya está todo, como podéis imaginar, configurado para que no tengáis mucho problema. Pero aún así, pues vamos a intentar analizar cada uno de esos por separado, distintos nodos, y vamos a ver todas las posibilidades que contiene todo este Movie Graph Config. Vale, empezaríamos pues básicamente por la parte inicial, que es el input, que es pues cómo va a llegar, pues obviamente el input de lo que tenemos dentro de nuestra escena y lo que va a hacer con ello. Primero viene la configuración global. Empezaríamos con el War App Settings. Muchas de estas cosas ya os van a sonar, seguramente, pero si no os suenan, vamos a intentar hablar muy poquito de ellos, pero si no, ya digo, recordad ir a ver las lecciones correspondientes porque no quiero perder mucho tiempo en explicaciones que ya hemos dado en las propias lecciones del máster. Pero bueno, aquí tenemos el Word App por separado. Esto por regla general había que añadirlo en la categoría de anti-aliasing en el clásico, en el presets. Entonces, bueno, aquí es como el tiempo que tiene que esperar, que normalmente suele venir. De hecho, el valor que viene por defecto suele ser 64. Deja como 64 frames para, como dice un poco su propio nombre, ¿no? Calentar un poco la configuración. Este está más pensado para cuando tenemos muchos, a lo mejor, partículas o elementos que tienes que como que esperar a que se vayan cargando por un poquito. Son 24 frames, perdón, 24 no, 64 frames que dejas correr, que no vas a guardar en ningún fotograma ni nada, simplemente los calcula para que la tarjeta gráfica se vaya calentando y esté preparada y dispuesta para renderizar. ¿Por qué las partículas? Las partículas a veces tardan en nacer y tienen que volver a aparecer. Aquellos que tengáis la especialidad de VFX lo empezaréis a notar mucho en el futuro. Pero bueno, hasta que empiezan a salir, se empieza a calcular, le das como un tiempo para que se vaya, como dice su propio nombre, calentando.
Como yo voy con un poquito de prisa en este masterclass, voy a bajarle un poquito el número para que no tarde tanto tiempo haciendo los cálculos. Lo voy a dejar simplemente en un 4, un 3, algo de ese estilo, para que no tarde mucho tiempo. 64 el valor que viene por defecto está bien. Pero bueno, si no queréis esperar ese tiempecillo, pues nada, si no tenéis partículas o cosas que requieran a lo mejor lo que sea un pre-roll, un tiempo de espera, pues nada, lo podéis bajar, incluso hasta poner uno si queréis. Esto no es el más importante. Ya las cosas importantes empiezan a venir a partir de aquí. Tenemos por defecto uno que se llama Global Game Overrides. Como veis, este es muy parecido al que ya tenemos en el de preset, que también es el de Games Overrided, que es la configuración que viene por defecto para subir al máximo la calidad de nuestro render. Ya viene por defecto colocado, cosa que me gusta mucho. Está muy simplificado, hay muchas cosas que están un poquito cambiadas, pero a grandes rasgos es un poquito todo lo mismo. Por ejemplo, pues te colocaría, por ejemplo, si tuviéramos algún tipo de preset, algún personaje, pues si tenemos un first person, un primera persona, un tercera persona o cualquier cosa, automáticamente nos colocaría un modo de juego película en el que quita precisamente a los personajes. Cuando renderizamos cuando hay un personaje, aparece una pelota en todo el medio o aparece un personaje y obviamente por renderizar nuestra escena con ese personaje en medio no pinta nada. Por eso le coloca en el modo de juego, en el game mode, le pone el propio de la película para sustituirlo uno por otro. Esto lo hace automáticamente, así que está muy bien. También otra cosa que hace, la escalabilidad, lo pone por Cinematic, lo hemos hablado también muchas veces, lo que tiene que ver con el tipo de calidad de escala, siempre por defecto, pues Epic que busca los 30 fotogramas por segundo, High que busca los 60 fotogramas por segundo y Cinemática que no lo utilizamos nada más ni nada menos que solo para renderizar, porque tiene unos valores muy exagerados, valores de texturas muy grandes, reflejos enormes, todos los valores que se pueden calcular dentro de un Real Engine con unos valores exagerados. Pero claro, no pasa nada, dado que estamos renderizando y no queremos, no nos importa perder un poco de tiempo en esa calidad, pues lo suyo es que esto esté en Cinematic. Si no, pues obviamente pues elegís el que os guste y ya está. Esto normalmente no hace falta cambiarlo. Lo que pasa es que recordar que si tenéis escenarios muy complejos, porque tenéis que imaginaros pues escenas con muchos árboles, con mucha hierba, o tenéis escenarios muy saturados de objetos y estáis rozando lo que es los recursos al máximo de vuestra tarjeta gráfica y está totalmente ahogada, a veces este tipo de configuraciones pueden exigirle demasiado. A veces tenemos que desquitar un poquito estas opciones. No voy a ponerme a explicarme cada una de ellas en particular porque son muchas. Si tenéis alguna duda en alguno en particular, pues me la expliquéis, pero básicamente, si os fijáis, lo que intenta es como reducir esos valores de streameado o esos valores de load, de level of detail, para simplemente sacar la máxima calidad posible. Yo personalmente, como digo, si estamos utilizando, por ejemplo, la hierba y le está exigiendo que se calcule hasta la última brigna de hierba que está a 50 kilómetros, pues a lo mejor pues nuestro ordenador crashea porque es demasiado. Hay ciertas situaciones en las que sí será bueno quitarlo y habrá otras situaciones en las que va a dar igual. Por ejemplo, en esta casa que no tiene ni una sola hierba, pues le va a dar igual que esté activo o no está activo. Entonces, bueno, también tenéis que ser inteligentes a la hora de decidir si lo queréis tener activo o no. Yo lo voy a dejar todo activo porque es la calidad máxima, tengo una buena tarjeta gráfica y bueno, como no tengo apartados como hierba o a lo mejor ciertos assets o ni siquiera tengo level of detail porque está todo en nanit, pues básicamente me va a funcionar perfectamente. La única que a lo mejor sí me puede llegar a interesar, la de Disable Texture Streaming, esta sí que suelo recomendar que la tengáis activo. Va mucho más lento el render, tarda más en calcularse, pero todas las texturas no utiliza el Texture Streaming porque lo desactiva. Es decir, la textura de 4K la carga siempre a 4K, la textura de 2K siempre a 2K, la textura de 1K siempre a 1K, porque si esto está desactivado, pues recordar que por la distancia va reduciendo las texturas. Tampoco es que se vea muchísimo peor. Pero bueno, si estamos buscando la excelencia, ya sabéis, que cosa que siempre nos gusta, pues esto sería lo ideal. Pero cuidado, si os crasheáis cosas de ese estilo, pues a lo mejor hay que cambiar el TDR de Windows o desactivar un poquito alguna de estas opciones, tenerlas en cuenta, porque eso también puede bloquearnos nuestro render. En principio, vamos a dejarlo así. Pasamos a otro de los apartados de las configuraciones más importantes, que es la global. En esta todo el mundo ya las conocéis, lo han simplificado también un poquito, cosa que se agradece, y además lo han también mejorado a mi modo de ver. Tenemos el output directory, que es la salida en la que vamos a guardar nuestro fotograma. Recordad que también se guarda aquí, directamente aquí en el output, lo podéis modificar aquí o lo podéis modificar aquí. En cualquiera de los dos sitios os vale, se va a guardar siempre en la carpeta del proyecto, del directorio, carpeta Save It, Movie Render. No lo cambio. ¿Qué me interesa a lo mejor cambiar? La resolución. La verdad es que esto sí que está guay.
Que directamente tengamos un desplegable clásico de 720, 1080, 2K o 4K, que son las resoluciones más típicas, pues está muy bien, porque en la antigua tienes que ponerlo a mano y siempre es un poco más aburrido. Viene por defecto 1080, pues para hacer pruebas y no tardar demasiado, pues obviamente no voy a cambiarlo. A lo mejor luego hago una prueba en 4K, a ver qué tal. Por supuesto está el personalizado, siempre podéis abrirlo y poner aquí el valor que vosotros queráis. Oye, pues yo quiero que esto sea un 8K, pues directamente también lo podéis poner ahí directamente y ya estaría. Bueno, no, ahora vamos a hablar también un poquito de esto de la resolución, que tiene sus cositas interesantes, pero bueno, la resolución ya está muy simplificado. Lo mismo con todos los valores que hay aquí abajo, no os comento, como digo todos, tenemos el frame rate, tenemos si se va a sobreescribir los fotogramas, la cantidad de ceros que genera a la hora de renderizar luego el frame o la secuencia de imágenes, etcétera. Bueno, como veis, opciones clásicas que ya conocíamos. Pero bueno, un poquito mejorado desde mi punto de vista. Y luego viene, esto ya saldría lo que sería la configuración global de cómo queremos renderizarlo, que se conecta al output final, y luego, al fin y al cabo, pues las capas que nosotros queremos renderizar. Con esta configuración global que tenemos en el Movie Graph, podemos sacar distintas capas. De momento aquí tenemos, por ejemplo, solo un input básico en el que se va a calcular con Deferred Render. Recordemos, tenemos Deferred Render y Path Tracing Render. El deferred render es el clásico, es el nombre que recibe cuando nosotros estamos renderizando. Y el path tracing render era cuando nosotros renderizábamos de forma clásica, en el cual generábamos a través de brute force pues el cálculo total de toda la escena, con sus reflejos, con su escena, etcétera, y tenía muy buena calidad, pero que consumía muchos recursos, mucho tiempo y no se utilizaba. Ahora haremos ejemplos con cada uno de ellos, pero bueno, el clásico de toda la vida es Deferred Render, el que nosotros utilizamos siempre dentro de un Real Engine. Bueno, pues este es importante que veáis que tiene muchas más configuraciones que, por ejemplo, el del preset. Empezamos porque tiene samples espaciales. Tampoco me voy a meter a explicaciones exhaustivas de qué son los samples, porque eso viene directamente en el máster, pero que sepáis que el sample espacial está aquí, que este es el que, por así llamarlo de alguna manera, la calidad, vais a llamarla rápidamente calidad, porque ya sabéis que esto depende de muchos factores. Pero bueno, cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, pues mucha más calidad, le podemos poner aquí 16, 32, 64 y son 64 renders por cada fotograma que luego él sabe pues definir exactamente, las mezcla entre ellos, generando un render de alta calidad. Esto está muy bien y es genial. Que sepáis que está aquí. Entonces, bueno, este se utiliza bastante pues, cuando queremos mejorar la calidad de nuestro escenario. Ahora intentaremos probar a hacer con uno, con 8, con 64, a ver si nos da tiempo, pero bueno, que sepáis que se puede cambiar aquí. El anti-aliasing ya viene directamente dentro del propio Deferred Render, a diferencia del antiguo que había que añadir la configuración y configurarlo. Tenemos aquí el anti-aliasing. El TSR, sinceramente, también está muy bien, pero bueno, como ya sabéis de las lecciones anteriores, si le ponemos known, pues mínimo tenemos que tener aquí el valor 8, el 8 espacial, que es básicamente como un poco la traducción entre uno y otro. Tenemos que tener 8 muestras mínimos para que emule lo que sería el TSR. Lo suyo es ponerle known para los que cuando estamos buscando muchísima calidad, porque si tenemos TSR, el valor que tengamos aquí arriba no afecta. Si yo le pongo aquí 1024, por decir, un valor exagerado, le va a dar igual, porque el anti-aliasing se lo va a comer el espacial sample que tengamos arriba. Entonces, por eso siempre solemos poner known. No utilizamos el anti-aliasing por defecto. Recordar que lo que hace el Temporal Super Resolution es coger una resolución más pequeña y mediante inteligencia artificial ampliarla para generar pues una imagen un poquito más de mayor resolución a un menor coste, que ya sabéis que lo tenéis aquí en el apartado de screen percentage. Básicamente este es el porcentaje básico que estamos utilizando a la hora de aumentarlo o disminuir ese anti-aliasing. Bueno, son muchos factores, ya digo, intento no repetirme mucho porque ya hay lecciones que ya están dadas, pero bueno, es que me gusta por lo menos empaquetar y que hablemos un poquito de todo. Entonces, lo normal, pues a lo mejor puede ser esto, ponerle known y 8 como hacemos en el clásico. Ni más ni menos, aquí lo podéis modificar siempre que queráis. Hay muchos valores, como digo, que podéis modificar, desactivar si queremos el render lineal o cosas de ese estilo. Pues nada, básicamente que sepáis que se pueden ir modificando de la misma manera que podemos ir añadiendo también pases adicionales. Ahora también veremos un ejemplo de ello, para que veamos un poquito, etcétera, etcétera. Simplemente dejarme que termine de explicar un poquito todo. Vamos a ir dejándolo todo como viene por defecto. Vamos a dejarlo así. Y esto así con uno, para que no se nos olvide. Y luego ya vamos haciendo pruebas, ¿vale?
Luego lo siguiente del reference render es como, bueno, renderizamos de forma renderer. Luego decidimos aquí cómo lo queremos guardar. Aquí aparece con PNG, pero obviamente, pues sabes que podemos guardar con JPG, XR, con formatos de muchos formatos de secuencia de imágenes. Ya digo, no podemos hacer actualmente vídeos. Ahora digo cómo cambiarlo, etcétera, etcétera. Nada, si en este caso simplemente estaríamos diciendo que es en PNG. Luego viene el render layer, que es como el nombre del que le vamos a dar a esta capa. Le hemos llamado pues layer 1, que es el nombre que va a recibir al final, y finalmente se conectaría y se el output. Como veis, en principio no es muy complicado. Si no tocamos nada, como digo, ya funciona muy bien y eso es un poco lo que quiero pretender hacer. Vamos a hacer un render rápido y luego ya nos ponemos a hacer pruebas y demás y vemos un poquito las posibilidades que tenemos, porque si a priori dices, pues bueno, pues igual que la anterior, ¿cuál es la ventaja de utilizar un graph? Bueno, pues ahora lo vemos. Simplemente para confirmar que esto funciona y que no hay ningún problema con ello, pues nada, nos venimos a lo que vamos a renderizar. Vamos a añadir rápidamente pues una camarita. Venimos aquí, una Cinema Camera Actor, la añadimos, ya sabéis cómo va un poco el tema. Para que no tarde demasiado y no complicarme, voy a directamente a reducir y no, así no tengo que estar constantemente diciéndole un frame concreto, yo ya lo cierro directamente, es una cámara fija, quieta, y esto es lo que vamos a renderizar. Le voy a quitar el... Bueno, podemos renderizar obviamente con profundidad de campo, pero para que tampoco se complique demasiado, vamos a quitarle la profundidad de campo y así todos los renders nos van a ser completamente bien enfocados. Y no tenemos que preocuparnos de distancias ni demás que eso ya viene en las lecciones correspondientes de cámara, como ya sabéis. Nada, simplemente ya nos venimos al Movie Render Queue que tenemos aquí y este es el que vamos a ya darle, ya por fin, cuando ya tenemos la secuencia, darla a renderizar, pero como digo, lo importante, ahora hemos cambiado la configuración. El New Moving Graph Config es lo que hemos puesto nuevo. Le vamos a dar a renderizar, pues esto se renderiza. Ser, como digo, un poquito pacientes, las primeras veces va a tardar un poquito entre que... Bueno, no tarda mucho, mira, qué bien. Le damos aquí al output para que nos abra directamente la ventana y ya tenemos nuestro render normal y corriente, que por supuesto se puede mejorar porque ha sido en 1080, lo hemos hecho de un solo pase, ahí como vemos pues mucho anti-aliasing, las sombras no están quedando bien y bueno, eso es lo que vamos a empezar a juguetear. Pero como veis, funciona. Si le dais a renderizar, os va a renderizar muy, muy bien y ahora es cuando nos vamos a poner a juguetear un poco con esto. ¿Qué más cosas tenemos aquí en MovieGraph? ¿Por qué? Tanto, ¿por qué esta Masterclass? ¿Por qué si el método antiguo funcionaba, por qué seguir utilizándolo ahora? Bueno, pues precisamente el sistema de nodos nos permite generar de alguna manera muchas configuraciones sobre aspectos de nuestro render. Y en el caso de que nosotros queramos facilitarnos esas configuraciones, vienen precisamente con, si le damos al botón secundario, como en casi todos los apartados de nodos, una lista de nodos que nosotros podemos utilizar. Podemos utilizar condicionales, aquí variables, hay opciones más globales, hay outputs, hay render. Esto es, como siempre, es larguísimo y explicarlo todo, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Voy a intentar hacer ejemplos de casi todos los lados, lo suficientemente potentes para que podamos abarcar casi todas las explicaciones posibles, ¿vale? Pero recordad que no me va a dar tiempo a todo. Vamos a empezar, por ejemplo, con este apartado que teníamos aquí. Sobre todo, estas opciones nos va a permitir modificar sobre cómo queremos guardarlo. Como decía, si quiero guardarlo, por ejemplo, en JPG, bueno, pues le daría el botón secundario y hay uno que es Output Type y aquí nos aparece en toda la lista directamente. Pues en BMP, en XR, en JPG, en PNG, en WAV, excepto el XR Multilayer que se coloca aquí arriba detrás del Global Output Settings porque es un XR especial que pudiéramos meter allí capas. A ver si me da tiempo a hacer un pequeño ejemplo. Todo lo demás se colocan justamente después del deferred render. Por ejemplo, vamos a poner un JPG, clásico de toda la vida. También cogeríamos este de aquí, lo pasaríamos por acá. Y este, por ejemplo, sí, lo podríamos suprimir si queremos y nos va a cambiar. Confirmemos, este era, lo ha guardado como estamos viendo ahí en PNG. Vamos a ver si lo podemos ver así en lista, en detalle, si se ve, ¿eh? Este es en PNG. Y bueno, pues cuando lo pongo JPG, pues lo que va a hacer es el render clásico, normal y corriente. Vamos a ver la ventana. Malo de esta ventana, la voy a colocar por aquí en algún lado para que me sea fácil de renderizar aquí. Le voy a render y así la tengo siempre ahí. Bueno, ya me ha renderizado, abro de nuevo la esta y como veis ya me ha guardado en JPG. ¿Que quiero otro formato? Pues eso, ahora en BMP o cualquier otro, pues lo vais a ir probando. En XR también os va a funcionar, lo vais a poder guardar y os lo guarda perfectamente y va a funcionar. O sea, como veis, todo el apartado de Output Type es relativamente sencillo.
de utilizar porque nos genera el output que nosotros generamos. Más apartados, por ejemplo. Tenemos, vamos a ver qué nos puede llegar a interesar. Aquí en render, sobre todo en rendering, que son las opciones que podemos ir añadiendo. Por ejemplo, el burn in. El burn in, al igual que el anterior, lo que va a hacer es añadir por la parte de arriba, pues de hecho podemos seleccionar el propio burn in, le damos aquí a detalles y podemos configurar si queremos que sea aquí viene el apartado. Pues va a renderizar el nombre del nivel, cuándo se ha renderizado, qué lente está utilizando, qué cámara es el nombre de la cámara, el segundo en el que se está renderizando. Esto lo quema, lo hace un burn, lo quema encima del vídeo. Y bueno, para hacer pruebas está muy bien. En realidad tampoco importa mucho dónde lo coloquemos. Lo podemos colocar o delante, por ejemplo, o lo podemos colocar detrás. Eso sí que no es importante por suerte. Sí es cierto que es importante, por ejemplo, podemos colocar así, por decir un ejemplo cualquiera. Pero bueno, hay otros, por ejemplo, que si lo vamos a conectar, por ejemplo, no, en Global esto ya no te lo coge. Él dice, vas a pasarlo y dice, no, el Global Branch no tiene sentido que lo conectes porque no es una configuración global. Esta es una configuración que tiene que ver con la capa, con la layer que estamos procesando. Esta es la configuración, como digo, general de cómo vamos a renderizar la escena. Pero esta es la configuración de la capa que estamos trabajando en ese momento. Yo ahora mismo pues le he dicho que sea un XR, que pegue por encima ese burn up y ya estaría y no tendría, como así decirlo, mucha complejidad más. Es un buen ejemplo de que veáis un poco de lo que podéis ir añadiendo. En settings, perdón, en settings, en rendering hay, como digo, algunas que otras cosas más que nos pueden venir. No me va a dar tiempo a todas, pero voy a intentar explicar la gran mayoría. Y más importante, como puede ser, por ejemplo, Path Tracer Render. Este sí que sí, es o Reference Render, como os decía, o Path Tracer Render. Imaginaos que tenemos esta escena y queremos no con Deferred Render, sino que queremos utilizar el Path Tracing. Bueno, pues simplemente sustituiríamos una por la otra, por ejemplo, Path Tracing así, te la dejamos así como temporalmente sin utilizar, pues vamos a utilizar un Path Tracing Render, vamos a guardarlo, bueno, en XR no, vamos a guardarlo en el clásico PNG, en PNG, el borne este lo quitamos, no lo necesitamos y nada. Algo. Simplemente sustituimos el referer por el path tracing. Cuando lo seleccionamos el path tracing, tiene su valor propio de Special Sample Count directamente para definirle el tipo de calidad. De la misma manera que en Deferred Render, pues si tenemos, por ejemplo, TSR lo dejamos en 1, o pues si le ponemos None, mínimo tenemos que ponerle 8. En Path Tracing, pues tenemos que ponerle por regla general más de 64. De hecho, lo ideal suele ser 1024. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que ya sabéis que esto va a tardar muchísimo con 1024 o incluso valores más altos. A lo mejor ya digo que depende un poco de la calidad que estamos buscando, o 2000 o incluso a lo mejor hasta 8000 sería lo ideal, o 16000 samples que sería ya lo mega ultra perfecto. Pero estos son renders de horas, de horas. Entonces, bueno, como no tenemos horas, yo voy a hacer el mínimo, 64. Se va a ver feo, se va a ver horrible, pero bueno, por lo menos para comprobar que funciona. Aquí podemos desactivar si queremos el denoiser, si queremos utilizar, como decíamos, el renderizado lineal o no lineal. Incluso le podemos quitar flags, de la misma manera que en el deferred render podemos quitarle flags, podemos decirle, oye, pues no me renderices directional line o no me renderices en postprocesado el bloom o cosas de ese estilo. Tiene la verdad que muchas opciones. Las flags no se suelen utilizar mucho en los renders clásicos y aquí ya viene por defecto colocado, con lo cual siempre está muy bien en ambos renderizadores y podéis decirle, pues oye, pues no quiero que me renderices, por ejemplo, static mesh. Sí, una tontería, pero oye, que le puedes decir, no me renderices solo static mesh o no me renderices, o no me renderices partículas, o no me renderices X cosas. Pues la verdad es que tiene muchas opciones que son interesantes con el tiempo, echarle un vistazo, ir evaluando cada uno de los distintos apartados que podéis renderizar o no renderizar y os puede venir bien para, bueno, pues que sepáis qué se está renderizando y qué no se está renderizando. Es un poco, entre comillas, lo que tenemos aquí en Show. Y digo muy entre comillas porque son semicosas, pero utilizan al fin y al cabo los flags, que son esas etiquetas que nosotros decidimos que se está renderizando. De la misma forma que aquí solo lo quitamos en el viewport, aquí lo podemos quitar en el render, tanto en el deferrer como en el path tracing. No lo voy a tocar, lo dejo tal cual, le pongo 64, vamos a ver el render final. Como le hemos dicho que está por defecto que se sobrescriban, eso significa que ya sabéis que voy a volver a renderizarlo y el que yo tengo aquí se va a sobreescribir. Si queréis ir haciendo una lista, pues lo quitéis el valor y que se vayan, pues bueno, no sobreescribiendo. Así que bueno, vamos a renderizar, le damos a render, tarda un poquito, ya sabéis,
vamos a intentar ser un poquito pacientes porque con esto de los renders, aunque lo hemos metido 64, que es poquito, pues la verdad es que va bastante rápido. Bueno, eso es porque creo que tengo una buena tarjeta gráfica y eso va bien. Pero bueno, vamos a renderizarlo. No se va a ver, yo creo que muy bien. Bueno, tampoco se ve tan mal, ¿eh? Ahora, tiene fallos. Uno de los fallos principales que tiene a la hora de renderizar con path tracing, como estáis viendo, es que como yo tengo activado Nanit, se me está viendo los modelos como muy reducidos porque estoy utilizando el Valfac, el modelo ese reducido que tiene Nanit para renderizarlo. Pero bueno, eso lo veremos que también se puede, de hecho, se puede cambiar. Se puede añadir configuraciones de consola precisamente al renderizador. Y ese es uno de ellos que podríamos utilizar, ¿no? Estamos viendo que aquí esta parte está mal renderizada, está utilizando el modelo de baja calidad, pues entonces una de las cosas que hay que hacer es, dentro del propio escenario, ya muchos ya seguramente lo conozcáis, los que os habéis pegado con ello, pero bueno, a grandes rasgos lo único que tenéis que hacer es meter un comando tanto en el output aquí abajo o como también os lo suelo recomendar muchas veces en la parte de la sección de Windows en console variables. Aquí podéis añadir comandos que podéis mejorar un poquito la calidad de vuestro render. Cuidado cuando utilicéis estos, yo no suelo recomendarlo para nada. Esto está bien para hacer pruebas y demás, pero todo este tipo de cosas vais a encontrar siempre en internet miles de... Si utilizas estos comandos va a funcionar mejor, tu render es mejor. Cuidado siempre que utilicéis ese tipo de situaciones, ¿eh? Cuidadito porque no siempre es mejor. Muchas veces son vídeos antiguos o son recomendaciones antiguas y con el tiempo eso ya no es tan necesario. Y muchas veces los han cambiado. Pero bueno, sabiendo eso, ¿cómo pudiera yo meter una modificación de esas consolas de variables en el propio render? Bueno, pues con el botón secundario. En rendering tenemos. No, en rendering no era. Era. En settings puede ser. No, a ver, en global. Bueno, voy a verlo porque yo ya ni me acuerdo dónde estaba. A ver si lo encuentro, que estoy ciego. Ah, en utilidades, creo que era utilidades, exacto, en utilidades. Tenemos en utilidades, hay varios. Tenemos aplicar un preset de CBAR. Si tenéis algún preset, también lo podéis utilizar. Directamente le especificaríais la configuración que habéis creado en la ventana que os acabo de abrir. Por ejemplo, aquí pudierais en la consola de variables darle aquí a guardar y eso genera un preset de consola de variables. Y oye, esto es tan, como los habéis ido probando aquí en la sesión y demás, pues estáis comprobando si está funcionando o no. Entonces, este sería simplemente para cargar ese preset de CBAR, pero en este caso en particular voy a utilizar uno. Como solo quiero cargar uno, puedo decirle directamente este de aquí o incluso un command line encoder, que sería también añadir, uy, perdón, este no es, para añadir también comandos. Pero en este caso quiero un valor específico de cbar, por ejemplo. Bueno, pongo así, esto lo pondríamos antes. Bueno, en realidad creo que da igual, pero bueno, a ver, esto hay que ponerlo. Vale, este es en configuración global. Como es configuración global, se coloca aquí. ¿Vale? Yo a veces tampoco me las sé 100%, como también soy un poco medio nuevo y casi igual que vosotros, pues bueno, aunque tengo a lo mejor unos cuantos meses practicándolo, pero bueno, a grandes rasgos, también es normal al principio perderse un poquito. En este caso, pues nos estamos preguntando qué es el valor que queremos utilizar. Como os digo, el clásico suele ser, voy a buscarlo porque muchas veces yo escribo mal, es que es R Ray Tracing, perdón, r.raytracing.nanit.modo. Mode, por defecto pone valor cero, indicando que siempre utiliza el defecto, siempre que haya Nanit, un modelo de Nanit, y rendericemos. Con Ray Tracing utiliza el modelo, el modo cero, que significa que es el modelo de más baja poligonización. Esto habría que cambiarle a uno. Así que nada, ya tenemos aquí el nombre del comando que queremos cambiar. Pulso control C, vengo aquí, lo pego y en valor, en vez de cero, le pongo el valor uno. Y esto me gusta mucho porque no cambia nada el escenario, solo lo aplica cuando hacemos el render. Con lo cual, si yo hago aquí desde aquí, por ejemplo, el path tracing, pues el path tracing me lo va a hacer y como vemos el modelo está como vemos aquí con mal, sobre todo se ve aquí en esta esquinita como que se ve con mucho muy bordeado y se ve todo un poquito extraño aquí también en el sofá y demás, no se percibe mucho, pero bueno, a grandes rasgos todavía está como veis viendo el modelo básico. En cambio, ahora con el graph le acabamos de añadir este valor. Por lo tanto, ahora cuando rendericemos, vamos a renderizar. Y hace el render.
Vale. Y ahora sustituimos y abrimos. Y ahora, si os fijáis, ahora está perfecto. Ahora está, por ejemplo, la mesa utilizando el modelo de alta poligonización de Nanit. Lo podemos ver también en el sofá y podemos ver que son ya todo líneas rectas y está utilizando el modelo perfecto. Todo, creo que hay algún que otro modelo por ahí que se nota muchísimo más. No recuerdo ahora. Creo que el cojín y incluso la sábana, las sábanas de la... Aquí se nota muchísimo. Hay ciertos elementos donde, bueno, sí se nota mucho más. Pero bueno, lo importante es que veáis que hay varias opciones. Hay más, como siempre. Hay alguna que otra de análisis como comandos que podéis añadir, etcétera, que os pueden venir muy bien para este tipo de sistemas. Pero bueno, que sepáis que, oye, ya tenemos aquí el ray tracing. Y oye, si queremos decidir entre Deferrer y Path Tracing, simplemente ahora yo cambio y ya le doy a renderizar y ahora me ha cambiado uno por el otro sin ningún tipo de problema. Lo hace rápidamente y como veis, muy... Vaya hombre, me ha graciado. Pues ya sabéis, las tecnologías modernas es lo que tienen, que las sean mucho más y sobre todo si vas rápido como yo y vas explicando todo esto, pues al final es normal que te vaya crasheando. Pero bueno, no pasa nada. En este caso, volvemos a reiniciar. Tendría que haber salvado, que eso no habría estado del todo mal. A ver, que lo tengo creo que por aquí. Vale. Bueno, vamos a seguir viendo más opciones con respecto al graph. Vamos a ver si tengo guardado lo que he creado. No, no la he grabado. Bueno, pues no pasa nada. Lo hacemos muy rápido. Repetimos, ponemos aquí, le damos a salvar. Ponemos una cámara de nuevo y le vamos a quitar este, así. Nos metemos mínimamente aquí. Le damos acá y como hemos dicho, importante, esto es lo nuevo, reemplazamos por el gráfico de eventos, creamos un nuevo gráfico de eventos, le damos a salvar y yo, como no he sido precavido, pues voy a darle a salvar. Ahora sí que sí. Ahora ya por lo menos lo tenemos salvado. Bueno, ¿qué más opciones tenemos? Bueno, es importante que lo que acabamos de ver no sustituye para nada todo lo que hemos visto con anterioridad. En realidad es otro método diferente pero básicamente el preset anterior era casi todo igual. O sea, poder cambiar de path tracing y deferrer lo podía hacer antes sin ningún tipo de problemas. Yo, de hecho, venga, venimos aquí, reemplazamos el preset, veníamos aquí y decía, oye, quiero utilizar reference rendering. Vale, ok, puedo añadir si quería el path tracing, y podía hacer dos renders seguidos de ellos, o podías activarlo aquí, o... Es decir, también este sistema no estaba mal. ¿Qué me aporta, qué mejoras me aporta Graph con respecto a lo que estoy haciendo aquí si ya tengo una buena configuración? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a reemplazar por el Graph, vamos a colocar el que hemos creado nosotros personalizado, que es este de aquí. Bueno, pues la gran ventaja que yo creo que aporta Graph, a diferencia de los presets de antes, es que como tiene un sistema de nodos, también es capaz de utilizar un sistema de variables a través de, por ejemplo, condicionales. Por ejemplo, a través del branch y del select, que ahora los vamos a probar, podemos hacer que tome decisiones rápidas y utilizar variables para poder hacer esas decisiones. Podemos generar un árbol entero de decisiones y mediante esas variables tomar una decisión mucho más rápido de lo que podríamos hacer antes. Podríamos prepararlo para, por ejemplo, cuando queremos hacer path tracing o deferrer, pues que tome una decisión mediante una variable. Esto, como siempre, es un poquito más complicado, pero vamos a ir viendo un ejemplo muy sencillo para que vayamos entendiendo. Sobre todo con el branch. Emulando un poco a lo de antes, para que nos hagamos una idea. Teníamos el deferrer render y luego tenemos el path tracer render. Para tomar la decisión entre uno y otro, yo manualmente tenía que decir, bueno, pues cojo el Path Tracer, cojo esto aquí, y el camino ahora, pues me iría por este lado. Entonces, cuando renderizo, me renderiza con Path Tracer. Digamos que está aquí todo correcto. Pero no quiero que estar constantemente viniendo aquí y sustituyendo uno por el otro. Esto es aburrido y es lento y tedioso. ¿Cómo puedo hacer entonces eso? Pues una de los condicionales, muy conocido obviamente en Blueprints, que muchos de los que ya conocéis Blueprints lo conocéis, es el branch, que es al fin y al cabo una ramificación. Yo puedo tomar una ramificación en el que puedo decirle de esta forma, puedo conectarlo mediante este branch y tomar la decisión de más adelante, mediante una condición variable, determinar cuándo quiero utilizar uno y cuándo quiero utilizar otro. Y aquí es donde viene la creación de las variables. Reitero, los que sepáis de Blueprint, pues seguramente ya dominéis esto muchísimo mejor. Pero básicamente, esta condición de variable
nosotros vamos a conectarla de tal manera que podamos decidir entre uno y otro. Esto se hace aquí en variables. En variables le damos aquí a generar una nueva variable, seleccionamos la variable, le ponemos el nombre, pues vamos a decidirle si es positiva la variable. De hecho, le vamos a dar tipo booleana, porque como es rojo, pues le damos tipo booleana. Como ya conoces, en la tipo booleana, cuando sea positiva, pues va a ir por el camino del true y va a significar que va a ir por el path tracer. Y cuando sea, ay, perdón. Y cuando sea negativa, es decir, sea falsa el valor, pues va a ir por el referer. Y así con este pequeño apartado, con estas variables, nosotros vamos a poder controlarlo. Así que esa variable vamos a ponerla path, a poner path or deferrer. Así. Lo ponemos ahí con interrogante, cogemos la variable, la pinchamos, la arrastramos aquí, la conectamos y digamos que ya hemos hecho que va a decidir entre uno y otro dependiendo de lo que diga la variable. ¿Dónde está la variable? Bueno, como siempre recordad que tiene un valor por defecto. Yo la he dejado, por ejemplo, desclicada para que por defecto me coja el default render por defecto. Solo cuando lo clico es cuando me cambia a path tracing. Vamos a probar a ver si esto funciona así. Le venimos aquí, vamos a abrir de nuevo otra vez, perdonad, el renderizador, que me lo voy a guardar aquí para que sea fácil de localizar. Y le vamos a dar el render con esto que tenemos aquí. Le vamos a dar el render, le vamos a ir otra vez rápidamente, y me hace el render en Deferred Render. Vale, perfecto. ¿Cómo lo modifico? Bueno, pues fijaros que esto hará cuando tengamos este movie render con el gráfico, vamos a hacerlo así en grande para que lo veáis, con este seleccionado en este settings, aquí a la derecha, si os fijáis, ya directamente nos aparecen las variables. Yo puedo modificar aquí las variables con el seleccionado de este path and referer. Ahora, si simplemente yo le clico aquí, yo le puedo dar al render y me va a cambiar y me va a hacer path tracing. Si yo este de aquí lo desactivo y le doy al render, pues ahora me hace el deferred render. Y simplemente con esta variable que he creado dentro del gráfico, no tengo ni que abrir el gráfico de eventos. Simplemente en la variable que ya está por defecto siempre expuesta, no hace falta hacer como el blueprints que hay que exponerlo, sino que directamente ya está expuesta y yo puedo de forma pública simplemente con él seleccionado decidir si está activa o no. Aquí a lo mejor no se nota demasiado tanto el cambio, es decir, bueno, pues tampoco costaba mucho venir aquí, pues venir al gráfico y... Vamos a colocarlo así. Venir aquí y cargar uno y otro. Si eso sí es cierto que a lo mejor no es la gran mejora esto del branch. Pero bueno, sí es cierto que por lo menos ahí estaba. Vamos a valorar otra que yo creo que a lo mejor sí que os puede gustar un poquito más, ¿no? De la misma manera que aquí con el Global Output Settings teníamos aquí las resoluciones de 1080, de 2K o de 4K. Si es cierto, insisto, que se hace tedioso, pues cuando queremos este ISO en todas las situaciones. Cuando tenemos el preset también teníamos que hacer por narices eso, teníamos que venir, meternos dentro, ir al output, venir aquí y decirle, bueno, es que esto lo quiero ahora 4K. Entonces le ponía aquí no sé cuántos, tengo que ponerle el número y era pues muy aburrido. Siempre, siempre en estas situaciones tenía que meterme dentro de la configuración y lo mismo pasa por desgracia actualmente en el gráfico. Porque cuando vengo aquí, perdón, he puesto el por defecto, este. Cuando vengo aquí, me tengo que venir a Global Output Settings y cambiar a 2K, un 4K. Bueno, pues esta es un poco la ventaja. Y si generamos aquí una variable que me permita seleccionar directamente ese 2K o 1K o 4K, y esta configuración va a quedar así siempre. Siempre que pongo esta configuración en cualquier render que yo haga, esas variables se van a mantener. Y yo de una manera me puedo personalizar aquí todos los botones y posibilidades que yo quiera. Eso yo creo que es una de las grandes ventajas. Vamos a hacerlo, es un pelín largo, pero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer en cinemáticas, esto ya es todo, como digo, muy de blueprints, con el botón secundario, en miscelánea, me voy a, no, perdón, en blueprints me hacen un enumerador. Un enumerador es una lista de selección. Un enumerador que lo voy a llamar resoluciones render, por decir un ejemplo. Y dentro de este enumerador de resoluciones render voy a generar tres opciones. La opción que voy a llamarla 1080p, otro numerador que lo voy a llamar, por ejemplo, 2K, y otro numerador que voy a llamarlo, por ejemplo, 4K. Este es el nombre que os dé la gana. Entonces luego va a generar un selector. Entonces, para generar un selector, para que me ponga 1080, 2K o 4K. Tan relativamente sencillo con respecto a eso.
Nada, lo salvamos el enumerador y cuando vengo aquí, esto es igual en Blueprint, reitero, si no, ya digo, lo podéis ver las lecciones. Bueno, pues ahora lo que me interesa es ya no utilizar el conditional branch, que es más sencillito, que solo utiliza una booleana, puedo utilizar el de select. El de select me pregunta qué tipo de variable puedo conectar. Puedo conectar variables de nombres, de integrales, de booleanas. Ahora vamos a utilizar alguna de integral para que veamos algún ejemplo, pero también tenemos de enumerador, que es lo que acabamos de hacer. El de resoluciones render. Yo puedo decirle, oye, que el selector sea un enumerador, que es el que acabo de crear. Le llamo a resoluciones render, pues, si lo escrito bien, joder, lo he escrito mal, claro. Resoluciones render. Escribid bien, por favor, no hagáis como yo, no seáis zotes. Bueno, resoluciones render lo he marcado como el tipo de dato que quiero meter. Y el tipo de datos son, como es lo que he dicho, 1080, 2K y 4K. Ese es el selector que me va a entrar por aquí. Con lo cual necesito generar una variable. Selecciono la variable de tipo resoluciones render, ahora cambio el nombre. Pero bueno, yo tendría la variable correspondiente. Este va a ser tipo de render, no vamos a llamarlo para no darle el mismo nombre. Bueno, sí, venga, render. Res render, dos puntos, imagínate. Voy a ponerle los nombres siempre diferentes para que sepáis en qué momento se cambia uno con respecto a otro. Render, pues nada, simplemente lo traemos aquí como una variable, esto lo conectamos aquí y entonces este selector, como esta variable me permite tres opciones, 1080, 2K y 4K, pues vengo al selector y le hago uno, 2 y 3. Una de 1080, otro de 2K y otro de 4K. Y eso me permite hacerle tres entradas diferentes. Este output, por ejemplo, por defecto pone 1080. Pues esto vendrá al de 1080. Puedo hacer control C, control V. Puedo conectar este con este. Este le voy a cambiar, por ejemplo, a 2K. Y este, como es 2K, lo conecto a 2K. Y esto lo vuelvo a copiar y a pegar. Y esto lo conecto a este. Y este lo cambio a 4K y lo conecto así. Bueno, está un poco liado todo, vamos a ponerlo todo un poco medio en orden, así, para que no esté todo tan así. Y el output del selector a global. ¿Qué hace al fin y al cabo? Pues bueno, pues hacemos el cálculo clásico. Cuando llega a este punto, tengo tres preparados. Dependiendo de lo que esté marcado en la variable, por defecto pone 1080. Por defecto va a entrar este por 1080 y este es el que sale. En el momento en el que la variable cambie y le ponga 2K, por ejemplo, pues va a coger este que se pone 2K. Y lo mismo si le pongo con 4K. Entonces, bueno, lo dejamos en 1080, que es el valor por defecto, salvo, siempre importante, como tengo una variable nueva de render, cuando vaya aquí y seleccione, como vemos, tenemos ahora dos variables, la variable del path y del deferrer, y tengo la de la resolución. Yo puedo decirle ahora, ya, yo quiero un render de 4K en path tracing. No, sí, perdón, en path tracing. Yo le daría el render y me va a hacer un render de path tracing en 4K. Ahora quiero, pues no sé, uno de 2K. Bueno, vamos a confirmar que esto es verdad. Es decir, venimos. Pero esto luego lo explico, lo demás, esto. Luego venimos aquí, vamos a darle a esto, detalles, y tenemos un 4K. Y si lo abrimos, pues veremos que ha renderizado en Path Tracing. Se nota porque, como lo hemos metido muy poca calidad, de 64 samples, se ve así con un poquito con ruido. Bueno, y si ahora digo, pues ahora va a ser un 1080, pero va a ser Defrer, por ejemplo. Pues fijaros qué rápido. Yo ya, como he generado las variables, él ya sabe que por qué nodo tiene que renderizar y se renderiza con ese sistema. Si, como siempre, si preparáis bien este gráfico, al fin y al cabo, pues le vais a dedicar, pues igual que os pasaba con los materiales, me voy a pasar una semana haciendo un material base o un gráfico de configuración de Movie. Vale, tardas una semana, pero luego lo vas utilizando en todos tus proyectos y te facilita muchísimo la tarea tener variables aquí que directamente las vas clicando a todos los elementos que tú quieras. Voy a facilitaros además la vida porque no solo utilizaremos selectores con distintas opciones, que también está bien, incluso hay mejores formas de hacer esto. Yo quería simplemente que vierais un poquito cómo funciona el branch y cómo funciona el selector, pero todos los valores que estén aquí dentro se pueden modificar. Por ejemplo, la calidad del path tracing, que es Spatial Sample Count. Este valor por defecto pone 1, por eso me salía con muy mala calidad. Yo quiero que esté también aquí en una variable.
Bueno, pues entonces en el Path Tracer Render, con el seleccionado, le doy al botón secundario y abajo del todo me pone, ¿quieres exponer alguna propiedad en un pin? Entonces le digo, oye, quiero que el Special Sample Count esté expuesto. Cuando clico aquí, fijaros en el nodo, cómo aparece y le sale un Spatial Sample Count. Como recordar, así como vemos, le dejo el punto encima y dice que es un integral, integer, perdón, de 32. Pues nada, me vengo, puedo generar mi propia variable, vengo aquí, le digo de tipo integer, no sé, de 32, y le digo, esto va a ser el spatial sample count. Si queréis, puede poner aquí una descripción, pues va a ser la cantidad de muestras, que no sé qué, igual que una variable normal y corriente de Blueprint, de integral, el valor por defecto vamos a ponerle uno mínimo por lo menos, y el spatial count, venimos aquí y lo conectamos. Y ahora, como es otra variable, salvamos, venimos aquí y ya tenemos spatial sample count. Yo puedo venir aquí y decirle, oye, pues mira, vas a hacer un render muy rápido porque estoy haciendo una prueba, voy a dejarlo en 4. En path tracing, lo dejo en path tracing, en res 1080 y 4. Le doy a render, me va a hacer un render muy rápido, de 4 muestras. Vale, perfecto. Oye, quiero probar a uno de 128 porque quiero probar que esta calidad está bien. Pues nada, ¿veis? Y ahora hace uno de 128. Bueno, no se percibe mucho porque también entre 8 y 128 no hay una gran diferencia, pero como veis ya está tardando un poquito más. Pero lo mismo, ahora cuando termines de renderizar esto, oye, pues ahora quiero probar uno de 4K con 1024. Porque, bueno, este no lo voy a hacer porque a ver, lanzándolo, así con un poco de suerte, lo tiramos. El caso es que, como veis, ahí está. Vosotros muy rápidamente, este yo creo que es una de las grandes, grandes ventajas que tenemos en la posibilidad del gráfico. Poder generar variables que nos permitan controlar o por lo menos especificar cómo queremos que se vaya modificando. Se me ocurren muchísimas más posibilidades dentro del gráfico. De hecho, vamos a ver un ejemplo ahora muy, bueno, no muy, iba a decir muy típico, no, al contrario, que yo creo que se le puede sacar mucho provecho a todo esto. Pero bueno, también está ahora mismo la pelota en vuestro tejado, que decidáis, que os metáis, investiguéis un poco y probéis, al fin y al cabo, las distintas posibilidades que tienen. Crearos vuestra propia configuración, como digo, como si fuera un material base y estéis fabricando un material instanciado, con esas variables que os permitan decidir de forma rápida cómo queréis hacer esa configuración. Pues hacer un poco lo típico, las resoluciones, la configuración espacial, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, configurarlas, porque yo creo. A ver si podemos quitar esto, que está tardando mucho. No tenemos que haber hecho, no tenía que haberlo hecho, pero bueno, y además menos cuando no he salvado. Pero bueno, la cuestión es esa, que podéis configurar el gráfico como vosotros queráis. Vamos a valorar ahora, como digo, dos o tres opciones más con respecto a los nodos, que creo que son importantes que sepamos. Vamos a ver dónde está el temporal sample también, importante, porque si vamos a hacer vídeos, estábamos hablando mucho de imágenes fijas, pero si vamos a utilizar, por ejemplo, un movimiento de cámara, ¿dónde está temporal sample? Recordad que el temporal sample siempre es el que cuando utilizamos animaciones. Cuando la cámara se está moviendo, lo que hacía era renderizar unos frames antes y él renderiza toda esa cantidad de información para que los desenfoques de movimiento se generen bien. Eso no lo hemos visto, hemos hablado solo un poco de calidad espacial, que es la calidad que le metemos tanto en path tracing como en el deferrer, pero también en el temporal es importante. Lo digo porque está en un nodo aparte. No sé muy bien por qué, pero bueno, sí, porque es una configuración global. No sé por qué, pero bueno, sí es cierto que lo podrían haber unificado un poquito más y habría quedado un poquito mejor, como en el caso del preset. Nada, no me deja. Voy a tener que cerrar seguramente, que esto va a tardar mucho. Mm, no, vamos a cerrarlo. No tenemos tanta paciencia. Venimos aquí. Creo que es este. Vale, cerramos. Lo volvemos a abrir. No, este no es. Tenemos aquí que era este de aquí. A ver, perdona que lo compruebe. Es este, sí, este es. Verdad que a veces tengo tantos proyectos ya que llega un punto. Bueno, como os digo, vamos a ver esas últimas opciones y para rematar, luego vamos a valorar cómo hacer un sistema de renderizado híbrido.
que nos permita renderizar Deferrer y Path Tracing a la vez y que podamos segmentar dónde queremos utilizar uno y otro. Sobre todo, ¿para qué? Para cuando queramos reflejos perfectos. Uno de los problemas que nos vamos a encontrar es que, por ejemplo, los reflejos en Deferrer son insuficientes, son de muy baja calidad a día de hoy. Aunque en el futuro es posible que cambie, a día de hoy no. Pero en cambio, la verdad es que los reflejos en Path Tracing, la verdad es que suelen ser bastante buenos. Conseguimos una calidad excelente. Sí es cierto que tardamos en renderizar muchísimo tiempo, pero una vez ha terminado, la verdad es que los reflejos quedan perfectos. Pues ¿no sería ideal poder, como digo, mezclar ambas? Podríamos a lo mejor decirle, oye, renderízame todo lo demás en Deferrer y renderízame el espejo en Path Tracing. Así conseguiríamos lo mejor de ambos mundos. Eso lo vamos a dejar para el final. De momento, pues vamos a irnos a nuestro gráfico de eventos que teníamos aquí. Y como decíamos, bueno, ¿dónde está si queremos hacer, cuando queremos hacer la calidad de movimientos, tenemos que ponerle temporal, igual que el espacial, como decíamos, es la calidad del propio frame, el espacial, el temporal, ¿dónde está? Bueno, es uno que se coloca directamente aquí. En rendering tenemos uno que se llama Sampling Method. Sampling Method, este es solo para temporal sample count, es que este es global, entonces claro, ciertamente hay que separarlo. Se suele colocar así. Y cuando tenemos, no voy a poner a hacer ahora un render de un vídeo porque ya tardaríamos mucho, pero bueno, temporal sample count lo tendríamos aquí. Os recomiendo, por lo mismo que hemos hecho antes, temporal sample count, le ponemos aquí, le generamos una variable que se llame pues, temporal sample count, aquí puedo escribir bien, de tipo integral, con valor por defecto 1, lo conectamos aquí. Ahora ya tenemos dos variables que tienen que ver con la calidad, con el temporal. El deferrer yo lo separaría, porque si vamos a utilizar este espacial, recordar esto también lo podríamos en todos los nodos, si le dais al botón secundario, podéis exponer el espacial, por ejemplo, en este caso, y por ejemplo el anti-aliasing method, por ejemplo. Y también igual, en este caso, pues ponerle temporal, pues este es global y no hay que hacer nada, pero por ejemplo este espacial, podríamos decirle, pues este es path tracing, tracing así, por ejemplo. Y este, pues, lo malo es que aquí no hay forma de duplicar, hay que volver, ¿ves? Le faltan cosillas todavía. Lo irán mejorando con el tiempo y tengo que volver a generarlo, tengo que volverlo a poner el tipo, tengo que poner en este caso deferrer, pero en este caso sería espacial, hacer al, hacer al sample count, valor por defecto 1, que creo que no lo respeta, pero bueno, ahí lo vamos colocando, etcétera. Y así sucesivamente. Cuando no sepáis el tipo de variable, dejáis el puntero encima. Este es un enumerador que se llama anti-aliasing method. Yo ni siquiera a veces me lo conozco todos, así que, pues, como no me los conozco, le doy a añadir variable, le digo, esto es el AA, el anti-aliasing. Y el AA es de tipo, hemos dicho, A, en, pues ya se me ha olvidado. Qué mala memoria tengo, por favor. Anti-aliasing. Pues es de tipo anti-aliasing. Anti-aliasing. A ver. No, este no es. Anti. ¿Por qué no me sale? Esto me gustaba más, por ejemplo, en la parte de blueprints. Mira, proporciona variable. Esto lo han añadido hace poquillo. Pues mira, perfecto. Muchísimo mejor. Anti. No sé por qué, porque yo creo que estaba poniendo bien el nombre, pero bueno. Pues mira, nos está funcionando esto. Pueden haberlo metido en la última actualización porque antes no estaba. Le damos al botón segundo, promocionamos a variable. Recordad que eso lo hacíamos mucho en Blueprints. Nos generaba una variable automáticamente del tipo que era. Vale, oye, pues mira, pues perfecto. Hasta yo mismo estoy dando cosas de cosas nuevas. Qué bien. Pues bueno, pues ya tenemos el tipo. Le tiene ya por defecto pone el nombre, anti-aliasing. Pues ya nos van a ir apareciendo. Vamos a añadir la secuencia que teníamos aquí. Añadimos esta secuencia y seleccionamos la secuencia y le configuramos diciendo que queremos el graph y que queremos el nuestro personal, este. Y con el seleccionado, como veis, ya nos aparece toda la configuración aquí. Pues súper chulo. Pero podemos decir, pues el anti-aliasing que queramos, el valor, el método que... no, espera. Esto ya lo puedo borrar porque no estamos usando. Salvamos.
Ahora, anti-aliasing, pues oye, pues si quiero TSR, como voy a generar deferrer, pues le pongo aquí en deferrer, que no tiene ramificaciones. Me aparece, por ejemplo, el path tracing y el deferrer space. Esto es un poco a lo que quería llegar. Como veis, una cosa que tenía muy buena, por ejemplo, cuando utilizamos ramificaciones switch, por ejemplo, en materiales, es que si este no lo estoy utilizando porque no, porque está aquí y mi branch corresponde a esta variable, pues no me aparece esa variable. Pero bueno, como utiliza el sistema de blueprints que no hay ramificaciones porque todo cuenta, pues bueno, ser bien ordenados y poner nombres correctos, poner, ahora no hay formas de agrupar ni cosas de ese estilo, que eventualmente yo creo que lo acabarán añadiendo exactamente igual que ocurren en el sistema de blueprints o incluso en el de los materiales. Pero bueno, esto, como decíamos, son las cosas que podemos ir haciendo y que os recomiendo que, como digo, porque lo vayáis probando, porque tiene muchas, muchas posibilidades. Podríamos hacerlo lo mismo con esto. Oye, pues me puedo hacer un selector para decirle cuando quiero PNG, cuando quiero JPG, cuando quiero XR, cuando quiero no sé qué, cuando quiero no sé cuánto. Todo ese tipo de cosas, pues podemos ir haciéndolo. Bueno, también tenemos, ya para rematar, que esto me lo preguntáis siempre mucho y ese es interesante. Oye, ¿cómo puedo sacar, por ejemplo, solo el render de roundness, por ejemplo, ¿no? El buffer visualization, el roundness que tenemos aquí. Pues yo es que quiero un pase adicional de roundness porque yo lo quiero utilizar concretamente en mi programa de New de After Effects y me viene muy bien esto del roundness o queréis sacar cualquiera de los pases de los que ya existen aquí. Todos estos pases están disponibles porque el propio Unreal Engine los utiliza y se pueden utilizar en el renderizador de Unreal Engine. Haremos dónde: Custom Stencil, Final Imagine, Reflections. No suelo recomendar sacar pases porque, bueno, algunos son útiles. A lo mejor podemos definir útiles, por ejemplo, el World Normal, el de velocidad. Hay algunos que sí son interesantes, pero generar la imagen completa con pases, a mí me parece muy complicado. Es cierto que si sois expertos en postproducción, sin duda podéis llegar a ese resultado, porque para eso está pues, el respectivo pases, lo podéis montar sin ningún tipo de problema. Me parece un poco engorroso tener que hacer la postproducción fuera de Unreal Engine y siempre os recomiendo que saquéis el Beauty, pero bueno, pues hay veces que hay algunos sois ya expertos. Para aquellos que queréis sacar más pases, para eso está Post Process Materials. Esto que tenemos aquí lo tenéis que tener activo. Lo normal es que, uy, está añadido de base. Mira, aquí tenemos. Nos va a sacar uno que se llama Word. Viene por defecto uno que es el Word Depth, que es la profundidad del mundo, y otro por defecto que es el Motion Vector, que es para cuando hacemos movimientos para detectar dónde están los movimientos de los píxeles y te guarda un mapa. Si se coloca, es como un mapa caliente, dependiendo de si se mueven muchos los píxeles, pues están más rojos, y si están más quietos son azules. Bueno, esto habría que activarlo y luego dentro de cada uno de ellos darle enable. Si queréis sacar este y si queréis sacar este, lo podéis sacar. Tenéis unos cuantos más que vienen ya por defecto configurados. Aquí en Movie Render Queue, pues buscáis. Ah, mira, ya aparecen aquí. Buscados Movie Render, Pencil Count Out, Ambient Occlusion, World Normal, etcétera. Pero no aparecen todos, si os fijáis. Con Movie Render aparecen como unos pocos, que son los más típicos en realidad. Estos son los más típicos que podéis utilizar, pero si queréis, como os decía, utilizar los personalizados de Unreal Engine, es decir, queremos sacar, como decíamos, el de metálico o el de opacidad o el de roundness o cualquiera de estos, pues tenéis que buscar con este nombre en particular. ¿Quiero opacity o quiero roundness? Vale, pues venimos, añadimos uno, por ejemplo, venimos aquí abajo, le damos enable, lo activamos y buscamos literalmente, pues buscamos en este caso, pues roundness, hemos dicho, ¿no? Escribir bien, no veis como yo que escribo fatal. Roundness, y es este. ¿Por qué? Bueno, buscamos rounders por el que os dé la gana, le demos aquí a buscar para que nos busque. La carpeta concreta es esta. En Engine, recordad que para poder ver la carpeta tenemos que ir aquí a Shoot Engine Content. Vamos a carpeta Content, a Buffer Visualizations, que son todos lo que estamos viendo precisamente aquí. Y aquí están todos: Ambient Occlusion, Anisotropic, Base Color, Custom Depth, Custom Stencil, Velocity, todos están aquí. Y estos son materiales que ya directamente podéis utilizar. Oye, que quiero sacarme el de opacidad también. Pues bueno, pues venís aquí, como decíamos, añadimos uno nuevo, venimos, lo activamos, buscamos opacity y seleccionamos opacity. Y ahora nos va a sacar cada uno de ellos. Bueno, aquí no hay opacity, porque aquí, bueno, esto creo como es HDRI, creo que no lo contaría como opacity, yo creo. De hecho, lo podemos analizar aquí. Me va a aparecer todo.
Mira, me aparece todo negro. Ah, opacidad de material, no opacity, perdón, de... Claro, no, pensaba que era el de opacidad cuando está vacío, que ese sería, bueno, sería por otro lado, utilizar el alfa en un PNG. De hecho, este tipo de cosas, el roundness y opacity, pues esto los graba también con alfa, que ahora hablamos un poco del alfa. Siempre que tenemos un PNG y queremos que lo saque con alfa, tenéis que configurarlo en el Project Settings. En Project Settings, que lo sepáis, pues si os vais a la categoría de rendering, venimos a la configuración, que es en la configuración de aquí de postprocesado. Si queréis alfa en los PNGs, por defecto aparece disable. El PNG es completamente el ISO, tal y como está ahora. Aunque saquemos un PNG o sacamos un JPG, es igual. Eso es lo que viene por defecto en un Unreal Engine. Si queréis sacar que los alfas estén funcionando en los PNGs, tenéis que activar o este o este. En realidad os recomiendo más este que hace el Tonal Mapper, que es la corrección de color después de haber generado el opacity. Si no, pues el linear space color, si vais a trabajar en espacios lineales en vuestro programa de postprocesado, pues con esto lo que haría es no aplicar el toner mapper, que es la configuración de correcciones de color propia de un Unreal Engine. Bueno, yo lo coloco así, con el toner mapper aplicado a mi PNG, porque solo quiero el alfa, no quiero trabajar de forma lineal, y ahora mi PNG, pues sí sería capaz de guardarlo. Lo que pasa es que en este caso, si le estoy pidiendo que me renderice, pues por ejemplo, a lo mejor opacity o roundness, si hubiera una opacidad, pues no se vería. Así que bueno, para asegurarme, voy a poner un JPG. Como no le he hecho ningún selector, pues nada, simplemente directamente en JPG. Yo simplemente quiero que veáis que una vez aplicado estos materiales, cuando le damos a renderizar, vamos a buscar nuestra carpetita. Vamos a borrar todo para que lo veáis. Que cuando le damos ahora mismo, no quiero renderizar esto. Vamos a darle a render. Vamos a darle aquí a render con la configuración que tenemos básica de TSR 1080 referer y temporal 1. No sé por qué pone 0, eso está mal, pero bueno. Vamos a renderizar. Nos renderiza un deferer básico. Y ahora nos habrá sacado, pues, aquí está. El opacity, el roughness, el word depth, el motion vector, que este estará negro, y el beauty. Tenemos el clásico, tenemos el motion vector, pues como no es en movimiento, pues aquí no hay nada. El de la profundidad del mundo, que bueno, no es el de la profundidad de este. Luego tenemos el de opacity, que es el de los materiales, y el del roughness, por ejemplo. Yo no les suelo utilizar mucho esto. Si es cierto que tenéis pues algunos más que podéis experimentar por vuestra cuenta. Tenéis desde también a ver si está por aquí, en rendering, ¿dónde estaba? No lo veo. No lo veo. Hay uno que es para sacar IDs, pero no lo veo por aquí. Mm, Bueno, está por ahí, pero sirve para eso, para sacar también IDs, si no solo recomendarse un stencil, esto ya que es un poquito más complicado, para aquellos que queréis hacer postproducciones un poquito más avanzadas, lo mejor es como siempre que habléis con nosotros y lo valoremos en una parte, porque es muy complejo tener que sacar las imágenes por separado y se puede hacer, que sepáis que se puede hacer, y igual que con el método clásico del preset, se puede hacer en el graph. No quiero aburriros mucho más, así que me voy a pasar a lo que yo creo que a lo mejor os puede interesar un poquito más, que es este sistema para poder renderizar dos cosas, o sea, el mismo render, pero con dos capas a la vez, uno en path tracing y otro en deferrer, para que podamos montarlo y que tengamos el espejo con reflejos path tracing, pero todo lo demás deferrer. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque si yo calculo todo en path tracing, como vemos, tarda mucho tiempo. O sea, yo vengo aquí, le doy a Path Tracing, me generaría toda la escena al completo. Tiene que calcular no solo el espejo, tiene que calcular todos los píxeles de su alrededor. Entonces, una ventaja es reducir el espacio que nosotros solo queremos en Path Tracing. Como solo quiero el espejo, pues me viene muy bien para solo renderizar esta parte y el resto en Defer. Y ahorras mucho tiempo. Si este espejo ocupa, pues como me está ocupando aquí más o menos un 30% de la imagen, pues es un 30% path tracing y el resto, pues sería un 70% de deferrer. Con lo cual, el deferrer que tarda muy poquito y path tracing que tardaría pues solo ese 30% correspondiente del porcentaje que le hemos puesto.
con lo cual aceleramos en tiempos de render. Está claro que hacerlo todo en path tracing no os olvidéis de problemas, sinceramente, pero bueno, vamos a valorar una posibilidad que con el día de mañana, pues a lo mejor nos viene muy bien valorarlo. Como esto está un poco liado, porque tenemos aquí muchas cosas, vamos a hacer una cosa. Voy a generar un nuevo gráfico, lo vamos a llamar sistema híbrido, y así, pues nada, nos lo dejamos así, híbrido, sin nada de lo anterior y así por lo menos os queda un poquito más claro. Básicamente, como decimos, queremos el default render lo queremos seguro. Lo único que tenemos que añadir es, como decíamos, este path render, pero lo que queremos es, al fin y al cabo, pues que sea otra capa. En el input tenemos que añadir otra salida, otro input que lo podemos llamar path y este lo podemos llamar, por ejemplo, deferred. Son dos salidas lo que nosotros queremos. Queremos que nos haga un render con Deferer y otro segundo render con Path Tracing. Este Path Tracing lo guardamos igual, en PNG mismamente. Va a tener el nombre render live. Este es simplemente para darle nombre. Mientras que el de arriba pues lo vamos a llamar. Literalmente en el nombre le vamos a poner Deferer para que le añada la palabra Deferer al nombre de salida. Y aquí le vamos a llamar, por ejemplo, Path Tracing. Simplemente Path. Y en el output lo mismo, pues en el output le añadimos uno más y esto lo salimos. Esto que acabamos de hacer ahora mismo simplemente es tal cual, va a hacer un render en Deferer y otro render en Path Tracing. Así de per se ya también está muy bien. Si es cierto que pues tampoco no hemos mejorado mucho porque puedo hacerle Deferer, luego cambiarlo, luego vuelvo a hacer render. Pero simplemente por el hecho de tener ya una cascada de renderizadores, pues me parece que está también muy chulo. Vamos a ponerle aquí en el espacial 64. Aquí en el Deferrer le vamos a poner su respectiva configuración de 8 anti-aliasing none, por ejemplo, y la verdad es que relativamente lo tenemos. Todavía no estamos haciendo el híbrido, estamos haciendo un renderizado secuencial. Primero renderizaríamos esto y luego renderizaríamos esto. Bueno, en realidad lo renderiza de forma paralela, pero como este va a tardar mucho menos, casi hace este primero y este casi segundo. Pero bueno, nada, ya tenemos esto. Vamos a salvar, vamos a salvar todo por si acaso. Bueno, venimos aquí y renderizamos. Vamos a render. Lo bueno vais a ver ahora que añade, como veis, las dos a la vez. Está renderizando el deferrer, está renderizando el path tracing. Hace su render, ya habrá terminado. Este está haciendo su path tracing. Tarará, tarará. Tarda lo que tenga que tardar. Y luego finalmente, pues venimos aquí y se me mezclan con lo renderizado antes. Y no sé cuál es cuál. Creo que este es path, ¿vale? Y es el otro, será deferrer, pues será. Ah, pero lo he añadido, perdonad. Es que esto lo he añadido al que viene por defecto. Vamos a hacer una cosita, que aquí en el Deferrer me he dejado esto activo. ¿Ves? Al dejarme esto activo me está renderizando los pases. Pero bueno, ahora ya lo he quitado y básicamente tenemos el Deferrer normal y corriente y luego tenemos el Path Tracing a la vez. Ya sabéis que hay una gran diferencia entre uno y otro, que los cambios de luces son importantes. El path tracing se genera, pues la verdad es que es mucho más bonito, todo sea cierto. Lo que pasa es que el Deferrer creo que le he metido muy pocas muestras y también se ve un poquito feo. Y ya sabéis que el Deferrer, cuanto más píxeles, pues cuando es 2K, 4K, incluso si se puede 8K, muchísimo mejor, porque la calidad se nota muchísimo mejor. Más píxeles conseguimos que el anti-aliasing se limpie. Bueno, ya sabéis un poco todas esas lecciones. Pero bueno, ya nos ha hecho dos renders a la vez. Eso está, como digo, muy chulo. Pero no es lo que yo quiero. Yo quiero ahora, vamos a meternos a la cámara, vamos a mover la cámara y nos vamos a poner desde aquí. Yo quiero hacer este render. Quiero, vamos a poner un bien cerquita del espejo. Bueno, no nos va a ahorrar tanto acercarnos tanto al espejo, pero bueno, la idea es que, como veis, esto se renderice. Vamos a hacer la prueba. No vamos a utilizar el path tracing, lo vamos a desactivar temporalmente. Vamos a hacer nuestro render clásico Deferrer para que veamos un poquito cómo saldría. Que, bueno, en vídeo se ve mucho peor, porque obviamente, como digo, se vería algo parecido así, ese titileo que hace en el reflejo, que podemos subir la calidad del reflejo y se podemos intentar a lo mejor que se perciba un poquito menos, pero llega un punto en el que siempre se percibe, por desgracia, y es, bueno, pues vemos que no está correcto la sombra, esto no está blanco, esto no está bien. Este reflejo en una imagen fija todavía es aceptable. Ya sabemos que en un movimiento de cámara es inaceptable. En cualquier caso, esto hay que mejorarlo. Queremos unos reflejos perfectos y el path tracing nos va a aportar eso. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues vamos a
hacer lo siguiente. Por un path tracing lo vamos a dejar por este lado. Primero de todo, bueno, primero vamos a hacer primero mejor el path tracing. Así lo vamos a entender mejor. Primero vamos a renderizar, por ejemplo, el espejo. El espejo, ¿cómo podemos decirle que queremos solo esta sección? Bueno, pues tiene un sistema, este Movie Graph, que nos permite recortar o incluso esconder objetos. Para hacerlo, tenemos que utilizar dos cosas. Una cosa que se llama los colectores, que nos permite coleccionar y generar grupos de objetos. En este caso, vamos a generar un grupo con el espejo, para decirle, oye, ten en cuenta el espejo. Y le vamos a decir una modificación, que sería el segundo nodo, que nos permite hacer que desactivara o escondiera, por ejemplo, todo lo demás. Vale, pues empezaríamos con lo que sería nuestra colector, lo primero de todo. Venimos aquí y buscamos un elemento que se llama collection. Collection me permite, como digo, recolectar una cantidad de objetos. El collection, generamos una condición de este grupo. Le podemos dar un nombre, por ejemplo, esto lo vamos a llamar espejo. Va a ser el grupo que me va a permitir guardar el espejo. Como generar una condición de grupo, le digo, ¿cómo quiero identificar al espejo, ese objeto? Tenemos distintas formas. Tenemos buscando el actor, dándole el nombre del actor, diciéndole el tipo del actor, el componente, incluso la carpeta o los subniveles. Esto está súper guay. Simplemente por darle editor folder y que nos salga aquí la carpeta en cuestión, por ejemplo, si lo pongo así, me seleccionaría automáticamente todos los muebles que están dentro de la carpeta de furniture, por ejemplo. Lo malo que tiene una pega, cuando vamos allá añadiendo uno, luego esto no se puede borrar. A menos que le demos suprimir, tenemos que generar luego grupos diferentes y para borrarlos se hace desde aquí, no es de la misma manera. Es un poquito lioso, pero básicamente cuando nosotros estamos añadiendo aquí con el botón secundario o cosas de ese estilo, no lo podemos hacer, no podemos o borrarlo todo o borrarlo desde el principio. Es que son como es que como es un array de un array de otro array, es un poquito complicado. Tenemos la condición del grupo, que podemos añadir tanto como queráis. No os lo dejéis con muchos. Con uno está bien. Luego se pueden añadir o restar entre ellos, que eso es otra cosa que también voy a intentar explicarla ahora. Luego tenemos el tipo de condición que tenemos dentro, que si actor, carpeta, nombre, etcétera. Él viene por defecto actor name, que es como el más básico. El actor name es literalmente venir aquí y coger el propio nombre del objeto. Este nombre, ¿no? Yo vengo aquí, le doy a copiar el nombre, voy a pulsar F2, control C, vengo aquí, lo pego y ya me valdría. Esto sería un método. Otro método. Empezar desde cero. Borramos esto, añadimos de nuevo. Sería, por ejemplo, cambiando el actor. El actor es, si despliego aquí, me aparece la lista completa entera del actor que yo quiera, o una cosa que me gusta mucho que es añadir el elemento que tengo seleccionado en el outliner. Como tengo seleccionado el espejo, que es este de aquí, pues también automáticamente me lo puede añadir. Y me pone ahí Designer Mirror Romantic. Oye, pues ya lo tenemos. Que queremos como os decía, por sus niveles, por carpeta. Hay muchas maneras. Lo importante es que esté aquí la condición con el nombre que le hayamos puesto aquí. Ahora mismo, si lo pensáis, como digo, es coleccionar. Esto lo que estamos diciéndole es para que sea consciente del espejo. Lo he hecho a través del actor, diciéndole un actor concreto, que es Designer Mirror Romantic. Vale, ahora, ¿qué quiero hacer con ese espejo? Bueno, pues lo que quiero hacer es, básicamente, una modificación, un modifier. Queremos modificar el sistema de render. En modifier tenemos que, muy importante, vincularlo con la colección en concreto. Existe solo una colección que es espejo. Si tuviera 8 colecciones, me aparecería aquí una lista completa de todas las colecciones. Aquí le marco espejo al modificador, porque esto modifica, no tienen que ir seguidos en realidad. Lo que pasa es que, como digo, pues bueno, lo normal es hacer una colección y luego una modificación de esa colección. Entonces, bueno, esto es lo importante. No os olvidéis de poner la colección espejo, que esto suele ocurrir. Entonces, una vez hecho la selección del espejo y modificando esa selección, que lo podemos llamar la modificación del espejo, por llamarlo de alguna manera. Y aquí es lo que nosotros podemos modificar. Podemos modificar, por ejemplo, añadirle un material concreto específico. Oye, pues que se renderice con ese material. Podemos decirle que se esconda. O podemos decirle uno que es el que vamos a utilizar ahora para este sistema de híbrido, que es el hold out. Ahora intento hacer un ejemplo de cada una de las cosas, pero os recomiendo como siempre que lo experimentéis por vuestra propia cuenta. El hold out lo que va a hacer es literalmente esconder esa parte entera. Entonces, en el hold out, si yo lo marco así, de esta manera, vais a fijar que no es lo que queremos, pero quiero que lo veáis para que veáis qué es lo que hace.
va a renderizar todo, menos esta sección que es el espejo. En este caso, como digo, lo que queremos es la inversa. Pero bueno, quería que como vierais qué es lo que hace el hall out. Sobre todo, y más importante, lo que está haciendo es, ahora mismo acaba de renderizar todo en path tracing menos el espejo. Bueno, como digo, lo que nos interesa es justo lo contrario, lo que queremos es renderizar el espejo. No hay buena manera de hacer esto. Yo he intentado buscar alguna manera de poder directamente darle a invertir. No lo he encontrado. A lo mejor lo tiene y no lo sé, ¿eh? Pero no hay manera. O sea, básicamente lo que queremos no es hacer el hold out del espejo, sino lo que queremos hacer es el hold out de todo lo demás y dejar el espejo. Como digo, no he encontrado una manera buena para hacer esto. Así que yo bueno, me he decantado por la manera más sencilla, que es, vale, tengo el espejo seleccionado, perfecto. Le doy a Select, le doy a invertir la selección, invierto la selección y con todo eso seleccionado, me he venido aquí, he generado un grupo y le he dicho, oye, cógeme los actores que tengo seleccionados. Como he cogido el espejo y he invertido la selección, me coge todo lo demás y me añade la lista de todos los objetos. Me parece un poco raro tener que hacerlo de este sistema así, pero reitero, no encontré otra manera de poder hacerlo de forma correcta, decirle la inversión, no hay nada que te diga el invertido de la selección de la colección que tú tengas aquí. Entonces, bueno, pues bueno, hago útil esta metodología que tampoco pasa nada, porque en realidad coge todo lo demás, ha cogido todo menos el espejo. Ahora va a funcionar. Tenemos, en realidad ahora sería todo menos el espejo, para saber que esta colección es todo menos el espejo. El modificador es, vamos a suprimirle, todo menos el espejo, para que confirme bien que es esta colección. Y esto le ponemos ya el hold out. Y así ya cuando nosotros renderizamos, lo que hace es solo renderizar el espejo. Fijaros que esta parte de cuadritos, esa es como parte invisible, esa parte no se ha calculado, no hace cálculo con ello. Entonces venimos aquí y nos ha renderizado solo el espejo. Bueno, aquí hay un error. Esta metodología de sistema híbrido y sobre todo cuando utilizamos callouts tiene un gran problema. Y es que esto del callout en particular se está viendo afectado porque está mal, no mal iluminada, pero mal configurada en la postproducción, concretamente la parte de exposición. La exposición, fijaros que tengo autoexposición. Esto es un error. De per se, por hechos, ya sabéis cuál es mi filosofía con respecto a esto. Nunca, nunca, nunca utilicéis autoexposición. Da problemas en todos los sistemas de render. Es luego una faena compaginar renders diferentes. Iluminar con autoexposición es imposible. Llega un punto que la autoexposición no la recomiendo nunca. Lo recomiendo a lo mejor una aplicación final y muy sutil, y muy sutil. En este caso, además, nos está fastidiando porque está generando una autoexposición, está subiendo la exposición porque como tiene una parte concretamente vacía, lo detecta como que es muy negro y entonces automáticamente corrige la autoexposición. Y eso no nos interesa. Ahora que estamos haciendo renders que queremos hacer como un parche encima, pues está claro que esto no lo queremos así. Así que siempre manual. Manual aparte, que lo ponemos siempre para iluminar correctamente, ponemos manual 10, que recordar que es lo mismo que poner EV100 0, es decir, que es un sistema, pongamos Game Settings o sin él, ese es el valor, Game Settings activado, este es manual 10, esto es lo que estamos utilizando, manual 10. Ahora está totalmente neutral, no se va a cambiar la exposición. Cambiamos ahora, hacemos el render y ahora ya nos va a hacer el render sin la autocorrección de exposición, perdón. Y ahora ya tenemos un espejo completamente bien renderizado en Path Tracing. Bueno, como vemos, aquí tenemos el error que habíamos comentado antes. Vamos a añadirlo, ya para que quede guay. Le ponemos aquí en Settings, ¿cómo se llamaba? CVBar. Vas a establecerle un valor directamente, así, que era... bueno, no voy a copiarlo porque yo ya sabéis que escribo fatal. Vamos a ir al chivato de raytracing.nanit.mode. Es que prefiero copiarlo y pegarlo, porque ya sabéis que no me puedo fiar de lo que escriba. Ponemos aquí, valor 1. Volvemos a renderizar. Como es un render ya medianamente bueno, vamos a ponerle 256. Vamos a poner una calidad un poquito aceptable. No sé si me estoy pasando, pero vamos a probar. Como es esta parte solo, la verdad es que no va a tardar tanto. De nuevo, como os digo, eso es una, como digo, una gran ventaja que tenemos con todo lo anterior.
Ahora vamos a tener un render con el espejo bien en perfecto, porque el espejo está en Nanit, como hemos visto. Con lo cual ahora ya sale todo completamente redondo. Tenemos, como vemos, un render del espejo perfecto. Pues ahora solo nos falta la otra capa, la capa de detrás. Lo normal sería utilizar lo siguiente, pero no lo recomiendo, ¿vale? Digo que es lo normal, pero no lo recomendaría. Aquí en la parte sí sería hacerle la parte del espejo. Ahora sí que necesitamos coleccionar. No, vaya hombre. Ay, qué pena. A ver, no sé si he salvado, creo que no he salvado. Voy a sin hacerlo muy rápidamente todo, pero bueno, la idea es hacer justo lo contrario, ¿no? Es decir, nosotros hacemos el hall out ahora del espejo para que renderice el deferrer y luego pues lo unimos. No hay una forma de unirlo dentro de Unreal. Vamos a ver, me lo he abierto aquí, perdón. Me falta por no salvar tan a menudo. Vamos a ver si podemos rescatar algo de lo que habíamos salvado con anterioridad. Veremos el híbrido. Bueno, no hemos hecho la colección, pero bueno, ahora lo hacemos en un instante. Yo voy a venir aquí, voy a mover la cámara. Dejarme un minutito que lo rehago todo. Me coloco aquí. Importante, pues volvemos a colocar la exposición en manual. Manual, ponemos la exposición clásica, 10. Venimos con el este, lo invertimos y hacemos una colección en el que hemos dicho que es todo menos espejo. Añadimos una condición que va a ser de tipo actor, todo lo seleccionado menos ello. Le hacemos un modificador que vamos a aplicar todo menos el espejo. Le vamos a decir que se recorte todo menos el espejo. Y esta es la capa del path tracing. Y el path tracing, pues nada, se lo ponemos muy básico. Uy, esto es de frenar. Esto es path tracing, así. Y 64, lo dejamos así, tal cual, luego ya le pondremos buena calidad. Vale, pues ya tenemos, como digo, la primera capa. Ahora vamos a terminar de configurar la otra capa, pero yo mientras voy a salvar. Como digo, en este caso, pues sí, ya podemos coger el... Vamos a colocarnos bien. Ahí está. Más o menos aquí. No voy a poderme colocar en la misma posición de antes, pero bueno, aproximadamente aquí estaría bien. Vale, decíamos que queríamos solo el espejo. Pues nada, aquí podríamos decirle projection. Creamos un grupo, que este sí que va a ser el espejo. Aquí ya le podemos decir, venga, vamos a utilizar otro método diferente para que veáis que funciona. Vamos a coger el nombre del actor y lo pegamos aquí. Si queréis añadiendo, pues podéis ir añadiendo aquí tantos como queráis. Bla, bla, bla. Simplemente, bien explicado aquí, ¿eh? Actor name to query, también vale wildcards. La verdad es que es muy potente porque también tiene un buscador intrínseco con asteriscos, con sintaxis avanzada de búsqueda. Vamos, que si ponéis el nombre, perfectamente también os va a funcionar. Tenéis el nombre exacto. Ahora, pues le vamos a hacer una modificación. Y en la modificación vas a intentar investigar un poquito todo esto. Vamos a irnos aquí a esta de aquí y este está ahí, perfecto. Esta es la salida de reference del path, que está un poco todo al revés, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa si ponemos, por ejemplo, hidden? Bueno, pues como ya os podéis imaginar, lo que hace es esconder. Voy a quitar este para que no me haga render de path tracing y voy a renderizar el, esta secuencia. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues que va a renderizar todo y el espejo lo va a esconder. Esto no está mal, está chulo, a mí me gusta, es una buena opción. No lo ha hecho porque el modificador, ¿veis? No le ha añadido el espejo. Esto es muy importante, como os decía. Hemos creado la colección del espejo, pero luego en la modificación no lo he añadido. Esto es un error que a mí me pasa mucho, así que ahora ya no debería funcionar. Ahora va a renderizar todo, menos el espejo que lo va a esconder. Y no me lo ha hecho, ¿por qué? Porque a lo mejor he pegado mal el nombre, que eso también pudiera ser. Por eso tampoco me gusta mucho este. Vamos a ver si es que lo he pegado mal el nombre. Porque no, no me lo está cogiendo bien. Bueno, pues vamos a asegurarnos al 100% con actor. Y aquí. Este ya sí que seguro, seguro debería.
Ah, no, espérate, que creo que lo que no he hecho bien. Ah, no, sí, sí. ¿Qué no he hecho bien? Quitar esto que no necesito. PNG, render. Bueno, esto está, como digo, está todo al revés. El path es. Esto debería estar aquí, pero bueno, esto no es lo importante. Déjame que compruebe que esté todo bien. ¿Por qué no está funcionando? Vamos a ver el espejo, output. Tenemos aquí, vamos a ponerle modificación del espejo, que no se me olvide nada. Esto está conectado a la salida. Está todo bien. Voy a salvar por si acaso. Todo que a lo mejor al no haber salvado. Ah, vale, es que no he, vale, no he cargado el gráfico como se me ha craseado. Pongo el sistema híbrido. Ahora sí que sí, este es el fallo, pues había que ir paso a paso siempre. Y como vemos, ahí ahora sí que sí. Ahora el espejo se ha escondido. Eso es otra técnica que yo creo que puede ser interesante, pero no va a funcionar del todo muy bien. ¿Por qué? Bueno, pues que esconderlo tampoco es que nos aporte demasiado. O sea, hacer que este espejo se esconda no nos aporta demasiado y de hecho puede ser contraproducente porque el propio espejo o muchos de los objetos que escondamos tenemos que tener en cuenta que generan sombras o generan luces indirectas a los objetos de su alrededor. De hecho, si os fijáis, aquí debería, como veis, generar una sombra. No podemos simplemente esconderlo, porque esa sombra entonces no aparecería. Yo le puedo plantar el espejo, pero entonces el espejo no tendría sombra. Bueno, no pasa nada, no suframos porque el propio modificador tiene para configurar esas opciones. Tenemos, si vamos a esconder algún objeto, en todo caso, hay que utilizar estas tres opciones adicionales. Que proyecte sombra, que proyecte sombra cuando está escondido y que afecte la luz indirecta aun cuando está escondido. Estos tres deberían estar encendidos y en la arriba para que funcionen. Lo normal es que utilicemos estos cuatro o este. Existen permutaciones en plan, ¿puedes activar esto? Sí, no tiene ningún sentido, porque si se activan el calzado, este de aquí no funciona, lo cual es una tontería. Entonces, tener cuidado, porque si podéis hacer muchas permutaciones y digo, y si no tengo encendido este, no sirve de nada, porque estos solo funcionan si el de arriba está escondido. Si no lo escondes, ¿para qué vas a aplicar esto? Estos cuatro van juntos, en realidad. Y reitero, existen muchas permutaciones, pero de posibilidades, pero esto es lo normal. ¿Vamos a esconder algo? Pues lo normal es que digamos que proyecte sombra cuando esté escondido también y que genere luz indirecta. Y yo ahora, cuando le doy a renderizar, me renderiza todo, menos el espejo, pero como veis, me genera su sombra, su luz indirecta y todo. Esto sí que sería un render interesante en Deferrer, en el Deferrer que tenemos aquí. Y ahora sí le podría poner encima el espejo sin ningún tipo de problema. Para mí esto sería casi lo ideal. Tampoco hay que hacerlo, sinceramente, siendo un poco listos, en realidad no hay que hacer nada de esto. O sea, yo en realidad puedo renderizar de forma normal, y lo penséis claramente, ¿qué más me da que aquí el espejo se vea feo? Si le voy a poner de encima el otro, bueno, pues sería casi lo ideal hacerlo de esta manera. ¿Cuál es la manera que no recomiendo que hagáis? Que hagáis lo contrario, que rendericéis todo, menos si decís, vamos a quitarle esto, hacer el hollout. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué y os lo voy a enseñar. Cuando hacemos el espejo y recortamos el espejo, tenemos siempre una metodología de recorte de píxeles que no muchas veces no coinciden. Entonces, vamos a abrir Photoshop, ay, o Premiere o alguno, cualquier cosa, ya me da igual. Uno que nos permita renderizar uno y el otro, que los tenemos aquí. Tenemos el Deferrer por un lado, recortado, y tenemos el espejo renderizado, que no coincide porque creo que era el anterior. Este pad lo borro, perdonad. Vamos a abrir ediciones rápidas, por ejemplo. Fuera, no queremos nada. Mientras voy a renderizar aquí alguna edición que habría hecho yo por aquí. Nada, hacemos. Vamos a renderizar ahora bien el otro. Vamos a decirle. Bueno, de hecho, lo ideal sería ya hacer esto. Es más, vamos a hacer las cosas bien. Ya está configurado, por un lado, el render path tracing solo del espejo, porque voy a renderizar todo menos el espejo,
Bueno, bueno, el nombre no es lo ideal, pero porque como lo voy a recortar, pero bueno, aquí en realidad debería llamarse espejo y aquí todo menos el espejo. En fin, creo que me entendéis. Va a ser path tracing y por aquí deferrer. Le vamos a renderizar. Lo renderiza, como digo, paralelamente. Me renderiza sin el espejo y en deferrer y aquí el espejo en path tracing. Perfecto. Suena todo muy bien. Tengo aquí mi render sin el espejo, con su sombrita y todo perfecto y recortado. Y luego tenemos aquí el path tracing. Perfecto. Ay, sin el... Ay, vamos a hacer las cosas bien, como decíamos. Vamos a ponerle el comando. Vamos de nuevo. Vamos a tener que repetir todo 300 veces y perdonad. Esto es... Como veis, falla un poquito y me ha crasheado alguna vez. No es lo normal, pero bueno, ya sabéis, no se puede controlar. Estas cosas que son tan nuevas, pues muchas veces dan algún que otro errorcito. Bueno, hemos dicho que esto era tal. Le poníamos aquí valor 1. Y ahora sí que sí, ya. Ahora ya creo que podemos renderizar. Estamos renderizando en 1080, no pasa nada. Vale, pues ya se está renderizando. Como decíamos, deferrer, path tracing. Tenemos los dos render aquí. Confirmemos. Path tracing funcionando bien. Tenemos aquí perfectamente en deferrer también. Vale, pues ahora pues nos vamos a llevar estos dos a no, en Premiere. Bueno, en Premiere, Photoshop, que más da. Tenemos el render del path tracing y, perdón, del deferrer y ponemos otra capa encima. Y como digo, puede parecer que está bien así a simple vista. La verdad es que si, como os digo, lo pensáis, como veis, le acabamos de añadir ¡plup! El render del path tracing encima. Pero a mi pesar, os voy a decir que, bueno, por desgracia, si le ponemos, por ejemplo, un colorcito, vamos a ponerle un tono mate rojo para que se note mucho. ¿Dónde me lo ha creado? Que me lo ha creado por arriba. No me lo ha creado. ¿Por qué no me lo ha creado? A ver, nuevo color mate para que veáis. Nada, no me lo crea. Pero bueno, ahora. Bueno, aquí vais a encontrar el problema. A lo mejor ahora no se percibe mucho, pero si os fijáis, en el borde de justo la unión entre uno y otro, vamos a acercarnos mucho, como veis, aparece esa línea roja, ¿no? Que es, al fin y al cabo, esto. Como digo, no recorta perfectamente entre uno y otro. Se te deja unos píxeles y aquí también recorta unos píxeles. Aunque le hemos puesto precisamente que utilice con alfa y el ¿cómo se llama? El multisemplado de alfa, que es el degradado a la hora de recortar normalmente las imágenes, pues con este renderizador no lo hace bien. En el del preset sí lo haría bien, pero como no podemos renderizar recortando, pues nos va a dar igual. Así que este sistema, como os digo, de recortar el espejo, no lo recomiendo. ¿Cuál es mi recomendación entonces? Bueno, pues para que sea, yo creo que... ¿Me ha vuelto a crashear? No, ¿por qué? Y creo que no he salvado lo último. Otra vez, ¿por qué? Ay, bueno, ir con cuidado con esto. Yo creo que me está yendo un poquito más lento porque también como estoy pues como compartiendo pantalla, estoy haciendo la transmisión, estoy trabajando pues con muchos programas a la vez, pues yo creo que está un poco crasheando. Yo no he experimentado tantos crasheos en el proyecto cuando estaba trabajando sin grabar. Entonces, bueno, voy a achacarlo a eso. Sí es cierto que estamos teniendo una mala experiencia por desgracia por eso, pero bueno, en principio ya digo que no debería ser nada. Bueno, nos hemos quedado un poco a medias, pero bueno, a grandes rasgos el problema que os quería comentar sobre todo es que hacer el hollout de la parte del espejo, es decir, que no nos renderiza el espejo, creo que no hay que hacerlo. Creo que esto sería un error y en todo caso utilizar, como os digo, este sistema, que es escondiendo el espejo. Escondéis el elemento, pero le decís que se genere su sombra y que genere su luz indirecta y luego rendericéis ese elemento y ya, rendericéis la sombra y la luz indirecta en todo lo demás, pero el path tracing lo hace en esa parte. Esto sería lo que yo haría. Y también te diría que tampoco pasaría nada si no lo dejéis de renderizar. Porque el espejo, aunque nos renderice en el deferrer con el espejo, como luego le vas a poner por encima otro, pues no va a haber ningún problema. Vamos a hacerlo sin nada. Vamos a dejarlo tal cual. Vais a ver que funciona perfectamente. Este con el hollout.
Como el defrag no tarda demasiado, pues no va a haber ningún problemilla. Venga, vamos a salvar, vamos a venir aquí, vamos a añadirlo muy rápidamente. A ver, abrimos este, clicamos, abrimos, ponemos graph, ponemos el híbrido y en principio pues ya debería funcionarnos así. Ahora, si todo iría bien, se deberían sustituir, incluso en el primer se deberían haber sustituido. Vamos a renderizar, como os digo, aunque tenga este reflejo mal, pero este se lo ponemos encima. Vamos a ver si funciona todo bien. Vale, pues así debería ser. Tenemos el render con el espejo, con el reflejo malo, le añado encima la capa del espejo bueno y ya estaría. Y como veis, esta parte no se nota. Y como no hay recorte alguno, como no hemos recortado, porque ¿para qué vamos a recortar? Pues sinceramente le ponemos el parche encima, ¡puf! Y ya está. No va a ser perfecto, ya os digo. Obviamente, tenéis que tener en cuenta que como cambia la luz, pues por ejemplo, muchas de, como estáis viendo, el color del propio espejo cambia. Porque renderiza en Compact Tracing, que recordar que suele iluminar un poquito más que con Lumen. Lumen trabaja con un sistema un poquito menos. Bueno, lo estoy hablando de Lumens, porque bueno, ya sabemos que también podremos en todo caso renderizar con luz estática, con GPU Light Mask, que eso también es otra técnica que podríamos mezclar. Pero bueno, como el GPU Light Mask con luz estática, los reflejos no son tan problemáticos, porque tenemos capturadores de reflejos y funcionan medianamente bastante bien, y de hecho es lo que yo recomiendo cuando vais a utilizar algo de ese estilo, y no me metería en estos follones. Este es un problema solo de lumens. Entonces, bueno, le ponemos, como veis, ahí ese cambio, que no sé por qué cambia un poquito la dirección, pero luego también en un vídeo funciona la verdad es que bastante chulo. O sea, podéis hacer el movimiento así brusco y como lo hace perfecto y toda esta parte queda genial, yo os lo recomendaría. Es una buena metodología de poder hacer este sistema. Ahora, esto solo lo recomiendo todo este sistema medio híbrido con este espejo que tenemos aquí, que es grande, es fácil de, me queda muy rápido, que es fácil de detectar, que es fácil de como de borrar, por así decirlo, recortarlo. Las cosas se van a complicar mucho más si queréis hacer un sistema híbrido, a lo mejor, pues, bueno, con la tele que sigue siendo plana, que por ejemplo me está dando un reflejo feo, pues también me podría medio funcionar. Con la tele podría medio funcionar. ¿Funcionaría, por ejemplo, con el reflejo que tenemos aquí? Sinceramente, sí, la verdad es que también va a funcionar. Pero también tened en cuenta que no se percibe tantísimo. El reflejo aquí en Lumens tampoco es tan malo. Sigue parpadeando, que es una cosa que a mí siempre me molesta de los reflejos. Y aquí podemos ver también que los reflejos parpadean, porque el Lumens Sense parpadea. Como estamos viendo en el Lumens Sense, todo parpadea. Aquí os recomiendo que en todo caso mejores la calidad de la postproducción. Cuando tenemos un espejo negro, por así decirlo, como puede ser la tele, o puede ser en este caso la vitrocerámica, son elementos que, en principio no es un espejo, que le pones un poquito de roughness, tiene normalmente alguna mancha, alguna cosa, no se percibe con tanto detalle como es el espejo puro y duro que solemos tener en los baños o en ciertos salones. Pues en estos aspectos aquí solo mejoraría lo que es, aquí lo único que haría es mejorar el propio reflejo en postproducción, pero en la postproducción de Unreal Engine. Es decir, ya sabéis cómo mejorar las resoluciones, pero bueno, vendríamos. Tampoco nos va a mejorar mucho, por desgracia, porque ya os digo, los reflejos de Lumen pues son los que son. Pero si venimos aquí en Reflections y bueno, pues le vamos mejorando un poquito la calidad. Bueno, ya está un poquito subido. Fijaros que aún así ya está un poquito subido. Pero bueno, si subimos, sobre todo importante, pues el Global Illumination, subimos la calidad que tenemos aquí, subimos los valores, pues vamos a mejor encontrar que no parpadea tanto. Hay muchos, y esto pues hay que verlo en sus respectivas lecciones, porque esto pues es largo y tedioso. Hay muchos truquitos, algunos peores, otros mejores para mejorar ese Loom Stand. Pero bueno, sí es cierto que si llega un punto en el que subimos todos los valores, percibimos, bueno, pues que mejora un poquito, por ejemplo, pues que ya no parpadea tanto. Tanto. Esa es la cuestión, no parpadea tanto. Ahora, por ejemplo, veis que parpadea un poco menos. Pero sigue, si yo siguiera haciendo un vídeo con mi cámara moviéndose alrededor de este objeto, bueno, por suerte, como tiene un reflejo, como digo, un poquito sucio, con cosas rotas, suciedades, se percibe un poquito menos y mientras nos movemos no se percibe. Y en este caso, yo, por ejemplo, a la tetera no le haría nada. Ahora, que estéis buscando perfección,
eso está, como digo, el path tracing. Vamos a ponerle un poco un path tracing más rapidito para que podamos ver un resultado rápido. Vamos a ponerle aquí un 4 y aquí un 74, como decíamos. Está claro que el reflejo path tracing va a ser el mejor, pero también cuando hacemos movimientos de path tracing, un 64 no nos vale. Tenemos que subir a valores de 8000, 16000 samples por píxel para hacer un buen path tracing de movimiento, porque si no se nota el ruido. Entonces, bueno, está claro que en una imagen está guay porque le tú pones 128, 64 y es medio aceptable, como estamos viendo el render no está mal. Nos está haciendo el problema del nanit que ya conocemos, pero quitando eso, poco más. Entonces, como digo, valorarlo vosotros si os interesa cambiar esas cosas o no. El sistema híbrido es muy concreto, muy específico. Utilizarlo para cosas como el espejo que estábamos diciendo aquí del este. Pero a lo mejor para elementos que no se nota tanto el reflejo, no lo hagáis, porque para eso tirad ya directamente todo en path tracing. Si os molesta ese tipo de reflejo, casi mejor todo en path tracing, porque vais a tardar más haciendo toda la metodología híbrida que tirando un path tracing, creo, personalmente. Luego también está el problema de los translúcidos. Los translúcidos nunca son buenos en un Unreal Engine. En todas las situaciones son malas. En Lumens y en Path Tracing. Ciertamente, si ponemos un espejo, estoy poniendo una figurita, siempre utilizo la misma, pero no sé, me gusta. Si le ponemos un espejo a esto, vamos a hacer un material de cristal muy rápidamente. Le ponemos blanco. Vamos a utilizar el clásico de buena calidad de 100 Translucent, que ya conocemos, con su opacidad cero y con su roundness cero, con su metálico cero y le ponemos translúcido, en translúcido, force shading, muy rapidito y bueno, un poquito de, venga, ya que estamos haciendo un cristal bueno, le ponemos un poquito de index o reflection. Hemos hecho un cristal lo más rápidamente posible. El lumens, pues ya sabemos que esto no es bueno y hay que ajustar muchos valores, hay que ajustar hacia arriba, hacia abajo, la intensidad, el color, la luz que estamos utilizando alrededor, pero es cierto que Path Tracing tampoco es mucho mejor, reitero. Tampoco, es un poco mejor, sin duda, que el de lumens. Por ejemplo, esto ya se acerca un poquito más a algún cristal aceptable. Habría que jugar de nuevo, como digo, un poquito la opacidad, un poco el color, a lo mejor un poquito en la refracción, hacer alguna que otra cosita para que esto esté un poquito, un cristal un poquito más realista. En Path Tracing nos sale esto. Pero aquí tenemos el problema, el sistema híbrido es un dolor de muelas de per se. Hacerlo con reflejos, pensarlo, el dolor de muelas que equivale que sea si hacéis un sistema híbrido en un translúcido. Porque claro, va a generar, si yo quiero recortar solo la figurita, me va a recortar la figurita, pero va a ver también a través de la figurita. Así que todo objeto que esté por detrás también debería estar calculado en path tracing. O sea, si yo quiero renderizar esto en path tracing, debería renderizar también en path tracing esto. Vamos a poner aquí lit. Tendrá que renderizar la mesa, el jarrón, sí, el jarrón, todo lo que toque tiene que estar renderizado en Path Tracing, porque si solo hacemos la figurita, va a quedar muy raro. Queda rarísimo. Vamos a hacerlo rapidísimo. Me quedan 10 minutos para hacer 2 horas, así ya cerramos un poco el cúmulo y ya probamos. Aquí vamos a cambiar, quitamos esta condición, le generamos una condición completamente nueva. Como la hemos desactivado, pues dejamos aquí y vamos a coger todo menos el ciervito. Pues nada, venimos aquí, le ponemos actor, le decimos que todo menos el Uy, la he liado. Tengo que seleccionarle, invertir todo, venir aquí, añadirlo. Vale, pues ya tenemos todo menos el ciervo. Y le hemos dicho que lo vamos a recortar y que lo vamos a renderizar solo el ciervo. Tenemos aquí todo, esto también lo desactivamos, cambiamos la condición y sinceramente aquí sí que aquí sí que tenemos que esconderlo, porque como se vería, aquí sí que hay que esconder el ciervo. Entonces aquí le decimos actor, cogemos el ciervo, lo añadimos. Y aquí le decimos que se esconda, que calcule sus sombras y su luz indirecta.
Vale, pues vamos a probar a ver qué tal queda. Yo creo que queda fatal. Hice unas pruebas, no me gustaron nada. No lo hice con este ciervo, lo probé con otras cosas, pero nunca está de más hacer siempre una prueba. Vamos a comprobarlo. Y me está, claro, mirando en el baño, con lo cual es lógico porque he dejado la cámara en el baño. Así que, por último, para rematar, pues nada, nos venimos a la cámara, la pilotamos y nos hacemos un render, uy, con el ciervo. Vamos a ponernos, por ejemplo, desde aquí, que era la visión que teníamos antes. A ver qué tal queda. Yo creo que esto va a quedar fatal. Vamos a salvar. Que algunos diréis, no, no salvas. Y yo diré, sí, cierto, no salvo tanto como debiera. Vale, vamos a probar. Bueno, pues estamos renderizando todo sin el ciervo, como veis. Y esto está renderizando todo. A ver, perdón, creo que no le he dado a cool out. Vale, vamos a, en la parte del path, a añadirle que solo renderice el ciervo y no me renderice todo. Vamos a ver aquí, sería, claro, esto como creo que le cambié el nombre. Todo menos el ciervo, cool out. Vale, aquí es el espejo, que bueno, no le cambio el nombre porque si no hay que volver a vincularlo. Ahora creo que sí debería funcionar. Ahora sí. Renderizamos Deferrer, renderizamos el ciervo solo con Path. Vamos a ver qué tal queda. Le hemos metido pocas muestras al Path Tracing, con lo cual se ve un poquito feo, pero bueno, no. Oye, pues yo pensaba que iba a quedar peor, ¿eh? Vamos a verlo unido. Una lástima que no podamos unirlo dentro de un Real Engine. Eso es una de las... Se puede, pero bueno, ahora necesitamos una herramienta que se llama Texture Tool y no la vemos, la vamos a ver en otra masterclass futura. Vamos a meter el deferrer, le metemos el path y el render, bueno, pues la verdad es que te digo que me lo esperaba bastante peor. Es raro porque como está esto blanco, pero no queda mal porque le queda como una especie de opacidad propia del cristal. Bueno. Habría que verlo en movimiento, se queda bien, desde luego para una imagen no queda del todo mal. Habría que yo creo que jugar un poquito con el material, modificarlo, más muestras de path tracing, más muestras de Deferrer, por supuesto, a lo mejor un 4K. A lo mejor si lo jugamos un poquito nos puede salir una buena solución. Oye, pues mira, no lo iba a recomendar, pero bueno, lo que voy a decir es que, bueno, que probéis. Probéis. Claro, porque aquí tenemos lo que sería esa parte. Probadlo, a ver si os funciona. Si veis que no funciona, pues bueno, darle unas cuantas vueltas. Y si veis que os funciona, pues oye, adelante y jugar con ello. Y esas son un poco las ventajas que estamos teniendo con respecto a todo esto del sistema de Movie Graph Render. Siento como siempre que hemos ido pues muy rápido, pues y fijaros que aún así se ha alargado 2 horas y bueno, pues tampoco quería que precisamente nos alargáramos tanto, pero sí me ha parecido interesante valorar un poco todas las opciones. Quería que pusierais en una balanza y que pudierais vosotros, pues de alguna manera, juzgar si esto que estamos haciendo con esta herramienta merece la pena o no. Desde mi juicio final, me parece, como digo, muy interesante. A lo mejor no para entrar en vuestro render de producción final. Sí os recomiendo que lo probéis y os recomiendo que, como siempre, que experimentéis, que juguéis con ello, pero importante que una vez habéis experimentado, pues a lo mejor hagáis una prueba en vuestro proyecto final, pero si veis que se os complica, que dediquéis mucho tiempo y demás, utilizar el render clásico, el de preset, que ya más seguramente lo habéis hecho la práctica con ello. Esto, como no está dentro del propio Master, que es una herramienta extra, a lo mejor dentro de un par de años, pues ya lo mejoran y lo meto dentro del máster, por así decirlo, completo. Pero bueno, de momento es una herramienta esta que viene en Unreal Engine 5.4. Así que valorar si lo queréis utilizar con las variables. Me parecían que eran muy interesantes, pero esta posibilidad de híbrido, de activarlo, desactivarlo, pues creo que abre muchas posibilidades que son interesantes. Recordad que al fin y al cabo este sistema híbrido lo hemos medio utilizado porque por desgracia, bueno, pues los reflejos que no son perfectos. Luego, como todo, pues Real Engine, simplemente ya por dejaros un poquito con pie de boca, esto es un Real Engine 5.6, siendo más concretos.
Yo voy más avanzado de lo normal. Tengo acceso, obviamente, siempre a versiones un poquito que son gratuitas en realidad y todo el mundo lo puede descargar. Ahí llega un punto en el que están consiguiendo mejorar cada vez más los reflejos de lumens. En el futuro creo que no va a ser necesario hacer nada de esto de renderizado híbrido. Aún así, como estamos viendo, tampoco es perfecto. En versiones más que no tenéis acceso ahora de Unreal Engine, aunque los reflejos de lumen se consiguen mejorar bastante, se ve que todavía hay ciertos titileados, hay cosas que fallan, aquí no está funcionando bien el trace, ¿cómo se llama este? Bueno, ¿cómo se llama? El trace tal. Bueno, hay nuevas técnicas de Megalights que funcionan, que son nuevas, y bueno, ya lo iréis viendo en las respectivas nuevas versiones, ya hablaremos de ello. Si es cierto que en comparación a lo que tenemos actualmente, pues sin duda es esto de Movie Graph nos viene muy bien, pero recordad que no dependáis de utilizar esto para renderizar con Path Tracing o Deferrer a la vez, porque creo que eventualmente se va a acabar solucionando. Simplemente quería que lo tuvierais en cuenta, que lo aprendáis porque os apetece aprender una herramienta nueva que os va a facilitar cuando lo hayáis construido bien el graph, unas variables, creo que ahí es donde está la verdadera potencial de este apartado. Las variables para configurar que según vosotros en esas variables rendericéis de forma rápida sin tener que meteros en la configuración, cambiarlo, etcétera, etcétera. Simplemente, bueno, que sepáis que esto, poco más. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, pregunta, pues es un buen momento. Espero que os haya gustado un poco la explicación y por favor, hacer todas las preguntas que queráis, que estoy aquí para lo que para todos esos problemas que tengáis en vuestras mentes. Por el chat me decís que es excelente. Bueno, muchas gracias a vosotros por escucharme, que también siempre es muy tedioso. 2 horas de charla, pero bueno, creo que he abordado casi la totalidad de la herramienta. Veremos herramientas nuevas en el futuro, como siempre. Una de ellas que las he contado antes, la de Texture Tool, que es una herramienta nueva para creación de texturas. Veremos también en futuras masterclass muy interesantes y bueno, siempre estar pendientes de ellas, porque creo que, como siempre, es un contenido adicional con respecto al máster que siempre os viene bien para engrosar conocimientos de la herramienta de Unreal Engine. Bueno, pues aún veo, estoy viendo en el chat, pues nada, pues eso, ponerlo todo en práctica, chicos, pues vaya todo bien. Vamos a ver. Vale. Si, si no hay dudas, en principio, pues como siempre, me despido de vosotros. Nos vemos como siempre a la mayoría de vosotros en las respectivas reuniones. Ya sabéis que podéis escribirnos, hacer tutorías tantas veces como queráis. Os deseo lo mejor y mucho ánimo. Nos vamos viendo en las clases. Cuidaros. Gracias, Jota. A ti, José Ángel. Bye bye.